Suscríbete a la Panterita. Hola Bruno, ¿cómo estás? Un abrazo para ustedes ahí en Paraguay, ¿cómo va todo? Bien, bien. Es Julián Capera, ¿estamos pronunciando bien? Capera. Capera. Estás Julián pronunciando bien, Capera. pero el acento en otro lado. Sí. Ah, muy Correcto, bien. sí. Es que me han puesto acá el acento primero en la E. Entonces por eso pensé que era Capera. Pero bueno. Julián, contanos si sos tan amable, ¿cómo está el ambiente barranquillero para este partido de eliminatorias y cómo llega la selección de Colombia y cómo ven a Paraguay? Bueno, te estoy haciendo ya 3 preguntas al hilo sobre el tema del partido de esta noche. Pues Bruno, esta es una ciudad particular que por lo general abraza a la selección Colombia independientemente de su momento y por eso es la casa de la selección, por ese respaldo que le brinda casi siempre, independientemente de cómo esté su realidad en la tabla y sobre todo en fútbol. Ya cuando uno empieza a hablar con la gente y hacer ese análisis, hay preocupación, evidentemente. La mayoría del hincha futbolero colombiano no está contento con lo que está pasando hoy en la selección, porque ve que no hay un crecimiento real en este proceso de Reinaldo Rueda, y aunque las cuentas siguen dando, y si Colombia gana los 3 partidos que le quedan en casa ante rivales que están por debajo en la tabla de posiciones, uno de ellos la selección de Paraguay, seguramente le va a alcanzar para clasificar, pero preocupan las formas, las maneras y ese estilo que se supone debería haberse empezado a construir desde la llegada de Reinaldo Rueda, y no es así. Y respecto a la selección paraguaya, aquí se entiende y se ha aprendido con los años que es un rival supremamente complicado. Es el rival que más veces ha venido a Colombia y le ha ganado a la selección, al menos en Barranquilla. Ha ganado más Paraguay acá de lo que han ganado Brasil y Argentina. Entonces eso es una lección que nos deja la historia respecto a cómo tomar estos partidos ante el equipo paraguayo. Entendemos que su realidad hoy, su presente, no es tan bueno y que está pasando momentos complicados como lo pasamos nosotros, pero así era en la eliminatoria anterior, y Paraguay vino acá en la penúltima fecha, nos hizo 2 goles en los 5 minutos, así nos deja por fuera del Mundial, así que no es un partido que se considere sencillo, que se considere fácil. Colombia está en la obligación de salir a ganar, pero se entiende y se respeta también los argumentos que tiene el equipo rival. ¿Hay equipo confirmado ante las bajas de Mujica, Barrios? Dio a entender Rueda ayer en la conferencia que se sabe qué equipo va a saltar hoy al Metropolitano. No hay equipo confirmado y hay varias dudas, porque como bien lo mencionas, hay algunas piezas importantes que no están. Wilmar Barrios había jugado hasta el partido ante Brasil en la fecha anterior, todos los juegos de eliminatoria. No había sido titular en los 2 primeros, de ahí para adelante en los siguientes 14 siempre estuvo, así que hoy será la primera vez en esta era Reinaldo Rueda que se juegue sin Wilmar Barrios. Ahí hay varias alternativas para reemplazarlo, está Jefferson Lerma, Gustavo Cuellar, Víctor Cantillo, jugadores todos con características distintas, pero todos lograrían desarrollar, creo yo, su responsabilidad, su responsabilidad ahí en el medio campo. Hay otra duda y es con el lateral izquierdo, porque no está Mojica, lo mencionabas, puede estar Jairo Moreno, el jugador del fútbol mexicano, en esa posición, o William Tecillo, que es un central que no pasa mucho al ataque. A Reinaldo Rueda le gusta ese jugador y de todas las posibilidades que ha tenido es el que más ha jugado ahí como lateral izquierdo. Y la otra duda, al menos para nosotros, porque seguramente a esta altura del día ya el entrenador la debe tener resuelta, es la presencia o no de James Rodríguez desde el principio. James jugó los minutos finales ante Brasil, está regresando apenas a la selección Colombia, no había sido llamado por Reinaldo Rueda, eso causó una polémica importante, un alboroto por lo que ha significado, lo que representa James Rodríguez para el equipo nacional. Él no está bien, no está del todo bien físicamente, viene saliendo de una lesión muscular y también un golpe en las costillas que había recibido. La gran pregunta es esa, si logró recuperarse en estos días de concentración aquí en Barranquilla, y si es así, y si está bien desde lo físico, así futbolísticamente no esté en su mejor versión, creo que James va a ser titular esta tarde en el Estadio Metropolitano. ¿Cuál es la popularidad en estos momentos, el índice de popularidad de Reinaldo Rueda, el técnico? Yo creo que es inferior al 50%, y lo digo por lo que hablo con la gente y también con mis compañeros de panel, con mis compañeros de set. La gente no está contenta con lo que ha pasado con Reinaldo Rueda. Incluso ayer alguno de mis compañeros decía, con Carlos Queiroz nos iba mejor, y bueno, eso es relativo, porque si miramos únicamente los números, evidentemente el rendimiento de Queiroz fue mejor, pero Queiroz jugó un montón de partidos amistosos, y yo creo que la eliminatoria sudamericana hay que
mirarla con una lupa especial y analizarla de manera especial, porque aquí todo es muy complicado y todo es muy parejo, sobre todo. Después de Argentina y Brasil, creo que la mayoría de selecciones están ahí en una bolsa donde cualquiera puede salir, cualquiera puede entrar, y me parece un poco injusto hacer esa comparación si se tiene en cuenta que la mayoría de los partidos que disputó Queiroz mientras estuvo con Colombia fueron justamente partidos amistosos. Pero en este momento no goza de mucha popularidad Reinaldo Rueda, hace 4 partidos que no logra ganar. Es verdad que en esos 4 partidos tuvo que enfrentar 2 veces a la selección de Brasil, pero la gente no está contenta y está preocupada, como les decía al principio, sobre todo por las formas y porque no hay un estilo de juego tan claro, no se puede identificar fácilmente a qué juega el entrenador, a qué apuesta este equipo, y el sentir de la gente es que Colombia tiene herramientas quizá para proponer algo distinto a lo que ha propuesto en casi todos los partidos, y está bien defenderse ante Brasil, todos lo hacen, pero no defenderse ante otras selecciones más parejas. Eso es lo que siente el hincha. Y para responder tu pregunta, yo creo que hoy, antes de enfrentar a la selección de Paraguay, está por debajo de la mitad, por debajo del 50% de la popularidad de Reinaldo. Bueno, Colombia tiene 16 puntos, Paraguay está con 12. Ustedes ganando van a ir a 19, van a quedar a 1 de Ecuador, sin computar el partido de Ecuador. Claro está, ¿verdad? Pero no es tan mal, o sea, yo, a ver, si es que en relación a lo que somos nosotros, ustedes tienen 4 puntos más, y 4 puntos hoy, una eliminatoria muy atípica, ¿verdad? Sin duda, Julián. Sí, esta es una eliminatoria particular, incluso porque yo creo que desde que se juegan las eliminatorias así, es decir, desde que se eliminaron los grupos y se cambió a este formato en el que juegan todos contra todos, cada uno de local y cada uno de visitante, esta para mí va a ser la eliminatoria que menos puntos requiera para clasificar. Siempre, y hacíamos el ejercicio esta semana, siempre se han necesitado 27 o 28 para ir directamente al Mundial, ¿no? Sí. No hablo de repechaje, es decir, un rendimiento del 50% o un poquito más. Hoy Ecuador, que es cuarto y tiene 16, tiene un rendimiento del 41 y piquito %, y creo que esa tendencia se puede mantener porque faltan varios duelos directos. Entonces, en ese sentido se necesitarían menos puntos, y por eso les decía en el arranque que creo que si Colombia gana los 3 partidos que le quedan en condición de local ante rivales que están por detrás en la tabla de posiciones, puede clasificar. Ganando esos 3 partidos, haciendo 9 con 25, no va a llegar a los 27 que habitualmente se necesitan, pero por la razón que les digo, creo que esta vez el número puede estar un poquito más bajito, y eso, en medio de la zozobra que hay en el hincha colombiano, lo tranquiliza un poquito y dice, bueno, al final pues todavía no explota la calculadora y todavía siguen cuadrando las cuentas para ir al Mundial. Con este tema de la campaña actual del equipo, la popularidad de Rueda, ¿el estadio cómo va a estar hoy? Porque tiene permiso para un 100% de aforo. ¿Cómo va a estar? Sí, esa es la gran novedad, que el Ministerio de Salud ha autorizado ya 100% de capacidad para el estadio. Hasta hace algunas horas todavía quedaban algunas boletas en algunas de las localidades. Al principio, cuando se había habilitado únicamente el 75%, se agotó rápido. Después se liberó el porcentaje restante y no se vendió al mismo ritmo, y quedaban todavía hace algunas horas algunas boletas. Sin embargo, hay mucho movimiento en la ciudad de Barranquilla, gente que está llegando a esta hora de otras ciudades, y es probable que tengamos un estadio lleno o casi lleno esta tarde en el metro. Julián, lo último, Paraguay, ¿cómo la ven? ¿Es la selección más frágil de los últimos tiempos? ¿O es una selección, por lo que vos decías, por la historia, por las estadísticas, que de alguna manera todavía infunde algún temor, o eso ya no existe? No, existe porque muchas veces se ha dado que Paraguay llega más o menos así, es decir, complicado en la tabla de posiciones, no tan fuerte, no tan robusto como algunos equipos que también tuvieron la posibilidad de visitar la ciudad de Barranquilla, y aún así ha venido acá y ha hecho partidos importantes, y ha sacado empates, y ha sacado victorias también. Yo les mencionaba el dato ahora, incluso más que Argentina y Brasil ha venido Paraguay aquí a la ciudad de Barranquilla, a los estadios colombianos,
y ha conseguido pues resultados que han metido en problemas a la selección Colombia, y eso se mira con mucho respeto. Se entiende que es un proceso nuevo, está arrancando, y cuando se hacen esas transiciones a veces no es tan sencillo, pero de todas maneras se tiene mucho respeto por lo que es el fútbol paraguayo y por lo que podría venir a ser, sobre todo cuando tiene jugadores importantísimos como Junior Alonso, por ejemplo. Ayer dábamos esa discusión y decíamos Cuadrado de lateral derecho o Cuadrado de extremo, para darle una preocupación mayor a Paraguay, para que Junior Alonso, que entendemos es uno de los jugadores más peligrosos el equipo de Barros Esqueloto, pues hay una necesidad más de quedarse en su zona y de no pasar tanto al ataque. Así que no, el partido de hoy se entiende complicado, se entiende la obligación de la selección Colombia, pero no por eso se desconoce lo que en algún momento puede hacer el rival, que en este caso es la selección de Paraguay. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Julián, perdón, muy amable. Ok, un abrazo para todos. Gracias, Julián. Julián Capera, el colega de ESPN Colombia, hablando con nosotros. Bueno, y si no supera el 50% de popularidad su técnico, ya está con 16 puntos. Imagínense qué mal estamos nosotros, ¿verdad? Claro, nosotros estamos con 12 puntos. No, 1, 2, lo que vos le preguntabas, ¿sabes qué? Cuando le decía, pero ustedes no están tan mal. Porque esta semana charlamos, ¿verdad? Con un colega, y el sábado nos decía, le van a vender que es mucho respeto, pero diplomáticamente nos dijo, ¿sabes qué? Es lo mismo que un venezolano nos diga, ustedes no están mal, Paraguay, ustedes tienen más puntos que nosotros, es lo mismo que Bolivia nos diga. Y bueno, entonces lo de Colombia es lo normal, lo nuestro es anormal. Claro, entonces lo de Colombia con los delanteros que tiene, que no puede hacer goles, es llamativo, ¿verdad? Más allá, como decía el colega, 2 veces contra Brasil, pero había algunas imprecisiones, por ejemplo, porque Paraguay en Barranquilla ganó una sola vez, que fue la última. Los otros partidos que ganó fueron en Bogotá, aquel del gol de Chilabert y el del gol de Salvador Cabañas, que fueron seguidas, por eso la que queda en la retina, pero en Barranquilla fue uno, después le fue mal, incluido aquel partido del 96 que vos estabas recordando ayer, sí. Y tampoco el tema de Junior Alonso, que dijo que era el más peligroso de Paraguay, por eso lo ponían a Cuadrado cuando yo creo que ellos manejan que juega Balbuena y lo corren a Alonso como no, es que dijo lo ponen a Cuadrado a la derecha bien tirado para que intimide a Alonso, que es el más peligroso de Paraguay, cuando porque no es así, digo, ofensivamente es como que vos pones un lateral ofensivo, claro, y te ponen uno para que no suba, y no se da de esa forma, ¿verdad? Pero están pasando ellos por su propia procesión y no hay equipo confirmado, y está así lo de James. Y lo de Cuadrado, si va a ocupar el lugar de lateral que se venía manejando, o va a ser volante definitivamente en la zona derecha. Sí. Ahí recordando la imagen, lo de Barranquilla, que fue un hito, como decía el técnico de la selección, que quedan los registros, un partido atípico, ¿verdad? Y que complicó a uno la eliminatoria, al otro le dio esperanza, y después sabemos el final en la última fecha de la eliminatoria para Rusia. Yo de ese partido, lo único similar que podría rescatar es que hoy vuelve a estar necesitado Colombia. Paraguay en estos momentos no figura. O sea, viste, por eso particularmente decía, el partido hoy es para el juego, para la rebeldía, para la recuperación. Porque yo no quiero que Barros Esqueloto haga lo de Chile, que estaba tan obsesionado con el tema de los 3 puntos y mostró una basofia. Entonces lo que voy es, si otra vez hoy dice, y vamos a aguantarlo hasta los 35, 40 del segundo tiempo, porque si hasta los 35 el partido está empatado, los colombianos van a estar desesperados. El que tiene que ganar este partido es Colombia, no es Paraguay. Entonces, si por allí de esas cosas estamos allí, porque ese partido, cuando empata Tacuara, allí los colombianos se volvieron locos porque se estaban clasificando con el gol de Falcao. Es la única similitud que yo puedo encontrar, pero espero que no base su juego Barros Esqueloto y se despierte también, porque lo del jueves fue decepcionante, y que fíjate hoy también el equipo que pone, o sea, es otra vez el tema de vamos a sacar, si se confirma lo que ayer nos contaba Miguel cuando cerrábamos peligro de gol, sacar a medio nuevito para meter a otro referente y después más de lo mismo. O sea, eso de que no, pero ya tendría que estar viendo. Y yo creo que lo que planteaba el viernes pasado Bruno, si se gana, vamos a seguir con la misma.
Inclusive yo me imagino que van a salir a hablar algunos dirigentes, a decir dónde están los que apoyaron, y seguramente va a ser así, tipo la mascota, ¿verdad? Así, la cabecita, así, si vos me apoyaste, vos nunca criticaste, vos medio... Pero si hay empate o hay derrota, yo creo que el propio grupo de jugadores, el propio grupo técnico, y después desde la distancia de la dirigencia, van a tener que tomar medidas más radicales mirando lo que van a ser dos combos, uno muy atípico que se va a jugar entre enero y febrero, y después el cierre en marzo. Pero me gustaría que hoy, o sea, que hoy se pueda desprender primero Guillermo Barros Esqueloto y luego el grupo de jugadores que entienden que están en deuda. Aquellos que creen que siguen jugando bien van a seguir jugando de la misma forma. Entonces, que ellos se desprendan con este tema de que no, hay que ganar para mantener que yo tenía razón. Porque, repito, ese es un discurso dañino, ese es un discurso tóxico, ese es un discurso nocivo que ha caracterizado a esta campaña de Paraguay. Cuando todo el mundo veía una cosa y ellos no, y lastimosamente en la última conferencia, Barros Esqueloto también dijo lo mismo. Cuando acá le dijimos, profesor, fue decepcionante lo de Chile, y no fue decepcionante. Fue un partido parejo, donde perdimos por un accidente y espero que no ocurra eso. O sea, espero que si hoy volvemos a mostrar la misma cara contra Colombia que mostramos contra Chile y vuelve a ocurrir otro accidente. Vos recordás, Federico, que Paraguay tiene 4 goles en contra en esta década más o menos. Sí. Y si hay otra, bueno, que nos digan, no, pero vieron que competimos contra los James, contra los Cuadrados, contra los Ospina, e igual sacamos porque va a ser más de lo mismo. Entonces, o sea, mi expectativa es de parte del juego, el famoso si se gana bien, pero que no desenfoque, lo que debe ser un poco el norte de una selección que debe mirar también ya a mediano plazo, comprendiendo que todos están ilusionados con el tema de que si hay un batacazo, si hay un resultado en Santiago, si ocurre algo, o sea, en todos los partidos, porque el tema es que hoy juegan Argentina y Brasil, entre ellos, entonces los otros 4 partidos Chile tienen... juega local contra Ecuador. Por eso, los otros 4 partidos tienen una importancia, porque antes, cuando jugaban Argentina y Brasil contra otro, vos decías, bueno, que ganen Argentina y Brasil. Ahora, ya que juegan los dos clasificados. Pero Argentina gana y clasifica. Argentina sin ganar puede clasificar si los Neymar no estaba para jugar, o sea, a Brasil no, Brasil ya está como para... Brasil puede poner 3 selecciones tranquilamente y jugar, y las 3 selecciones van a clasificar lo mejor, ¿verdad? Yo ya he tenido muchos convocados diferentes en la eliminatoria. Sí. Y aún así fue superior. Ahora está apareciendo un nuevo equipo que tiene muchos cambios, pero que salir a buscar el partido no lo va a hacer, ¿verdad? Porque está apareciendo, por ejemplo, la defensa es la misma, ¿verdad? Silva, Escobar, Balbuena, Gómez, Alonso. O sea, ahí entra Fabián y sale David Martínez. Son 2 y entra y lo de Escobar por Rojas. Escobar del arranque. En el medio también tendría 2 cambios ya, porque sería Villasanti, Cubas y Cardoso Lucena. Ahí tenés 2 más. 4. Cuba y Cardoso Lucena. Salen Matías Rojas. Sí. Y Morel, que no puede. Que está suspendido. Y adelante sería Brian Zamudio, Almirón y Carlos González. O Brian Zamudio, Carlos González y Almirón. Ahí tiene 2 más. Serían 6 cambios. 6 cambios. Respecto a lo que fue el partido anterior, entonces, el nuevo equipo que, repito, está apareciendo ahora cuando estamos llegando al mediodía. La nueva formación. Tentativa siempre. Respecto a la que se manejaba con la presencia de los Romero, por ejemplo. Ahora está pareciendo que no jugaría ninguno de los Romero desde el arranque. Ni Oscar ni Ángel. Ni Oscar ni Ángel. Porque el equipo que se anunciaba en principio era Anthony Silva, Juan Escobar, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez Portillo, Junior Alonso, Matías Villasanti, Andrés Cubas y Oscar Romero. Acá creo que va a entrar Cardoso Lucena, ¿verdad? Sí. Por Oscar Romero. Y después Almirón, Carlos González y el que iría es Brian Zamudio por Ángel Romero. Exactamente. Entonces, y la línea de 4 se mantiene. Juan Escobar, no Robert Escobar, Robert Rojas. Escobar por Robert Rojas, Balbuena por Martínez, se corre Alonso a la izquierda y aparece como segundo central esta vez Gustavo Gómez. Ah, Gómez va a jugar por la izquierda. Segundo central, sí. Cada vez que Alonso se va a la izquierda, porque es el lugar de él, ¿verdad? O sea, el lugar que
el que juega en el Palmeiras y compañía, es justamente ese. ¿Y Alderete no está? No. No. No digo, no está en el equipo titular, no. O sea, él está con la selección, Sí, pero no está. Si se confirma, habrá venido. Es exagerado si decir vino de paseo, ¿verdad? Pero no le ha sacado el puesto ni a Gómez ni a Alonso. Como también hay que decir que él casi siempre jugaba porque uno de los dos estaba suspendido. El tema de Alderete. Sí. Yo recuerdo que en ese combo donde él impresionó, que fue lo de Montevideo y acá Brasil. Lo de Brasil porque, bueno, íbamos luego a jugar con una línea de 5. Pero allá creo que uno de los dos estaba suspendido. Creo que era Junior. Entonces, ahí tenés otro ejemplo, ¿no? Y de lo que significa el tema de los referentes, el peso y ojalá que, por ejemplo, en el caso de Junior, confirme lo que contaba el colega, porque sí, o sea, no tendría mucho. Si Cuadrado llega a jugar como lateral es para que Colombia ponga otro ofensivo, como no 7. el nombre de Díaz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es porque coloquemos a Cuadrado, o sea, tipo nosotros lo que hacemos con Arzamendia como cuarto volante. Claro, no tiene razón. Desearé que ver entonces si se dan estos cambios, pero repito que en este momento del día ya aparecen, por ejemplo, los Brian Zamudio, Cardoso Lucena, respecto al equipo que se venía manejando tras la práctica que terminó ayer bien tarde, para nuestro país. Sí, claro. Bueno, la cuestión está así con la selección entonces. Hoy el horario, o sea, los horarios de los partidos. A las 5 de la tarde, Bolivia-Uruguay. A las 18, Venezuela-Perú. A las 20, Colombia-Paraguay. A las 20:30, Argentina-Brasil. Chile-Ecuador, 21:15. Son los horarios confirmados de los partidos que se van a disputar hoy. Bueno, ¿qué nos conviene aparte de ganar? Que estamos con esa frase ya célebre, ¿verdad? ¿Qué nos conviene? Es 2022. No es solamente eso. El tema es ganemos nosotros y después esperemos qué pasa, ¿verdad? Claro, porque si contra Chile, particularmente que me encantan los números. Pero yo te entre dije, Chile y Ecuador, perdona, sí. Nos conviene que gane Ecuador. No, ¿sabes qué? Que se vaya ya a Ecuador y... Es una expresión de cara dureza. No ilusionarle ni hablar de números a la... Sí. Porque está el que te dice, mira, ganamos hoy y vamos a 15 y quedamos a 1 de zona de clasificación. ¿Cómo se llama nuestro colega el colombiano? Julián. Hubiese pagado para verle la cara a Julián cuando vos le dijiste, pero ustedes están bien, Julián. Ustedes tienen 4 puntos más que nosotros. Con todo respeto, es como que un colega venezolano nos diga, ¿cuánto tiene Venezuela? Que está en la cola. ¿Cuántos puntos? Y que diga, Paraguay, ustedes también. Nosotros no tenemos técnico, no le pagamos hace 5 meses. Y si estoy hablando para una radio venezolana, voy a decirle, sí, tenés razón, pero voy a poner la cara ¿de qué me está diciendo vos? O sea, entonces hoy, ¿te acuerdas el jueves? Te dije, el partido contra Chile era para volver a tener el derecho a usar calculadora. Lo de la calculadora no usa cualquiera. Para usar la calculadora tenés que tener ciertos números, ciertos requisitos. Paraguay hace 2 partidos perdió el derecho de usar calculadora, entiéndase, ¿qué nos conviene? Si hubiéramos ganado contra Chile, yo soy el primero en sacar la calculadora y decirte, mira, acá conviene el empate porque se fuma un punto, conviene que gane Chile porque Ecuador tiene 2 partidos locales que es contra Brasil y Argentina, conviene que gane Ecuador porque Chile después tiene que, Chile inclusive está pensando hacer combo altura, recibir en Calama, Argentina, porque después juega en La Paz. Te puedo tirar todo el guión. Perdiste contra Chile, entonces hoy me parece que no, es un sinsentido. ¿Viste cuando decimos el famoso con todo respeto, como la muletilla? Inclusive ya la otra vez nosotros habíamos planteado que después de este partido contra Colombia, los Barros Esqueloto dediquen su tiempo a los jóvenes, a los jugadores consolidados ya en primera división acá en el fútbol paraguayo. Le hace Florentín, Chocó, Fernández, Julio Enciso. No estoy proponiendo que convoquen a cualquiera. Y hay jugadores que en esta selección
son rescatables, no sé si esa es la palabra. Qué pena que Cacu Romero Gamarra se haya bajado para este partido por el tema del COVID, porque ya me hubiese gustado muchísimo verlo los 90 minutos en un partido así como este frente a Colombia. Carlos Gamarra, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, ídolo? Bien, bien, ¿cómo te va, Bruno? Vale, aporte, Carlito, ¿cómo andamos? Tranquilo, pa, todo bien. Dentro de todo, ahí ya pota ya. No hay otra, hay que continuar. Carlos, ¿vos en ningún momento llegaste a atravesar una crisis así de esta naturaleza ahora en la selección? No, gracias a Dios no. ¿Cuántos mundiales vos tenés encima, Carlos? Yo jugué... 98, 2002. Yo hice parte también de la eliminatoria del 92, creo que fue para 94 para Estados Unidos, así que no clasificamos, pero yo no jugaba todavía. Sí, vos eras muy joven todavía, ¿verdad? Sí, hice parte de eso y después ya vinieron los de Francia, Corea, Japón y Alemania. Claro, 3 mundiales. ¿No pensás, Carlos, que a esta altura ya es un tema de actitud de los jugadores? Porque se cambió de técnico y no hubo reacción otra vez acá jugando en casa. Y yo creo que ya es más la actitud, porque yo estuve también en el estadio ante Chile y se nota que está muy mal, los jugadores psicológicamente muy mal, o no sé si es otro problema porque no podés jugar un partido en donde estás perdiendo y estás haciendo toquecito y toquecito frente a tu arco. Yo creo que uno tiene que ser más con más carácter, con más fuerza. Yo admiro, por ejemplo, lo de Chile, lo más viejito. Mira a Medel, que tiene 1,60 m y poco y le agarra el cuello a cualquiera, se mata. Salió todo contracturado, pero se mató. Jugó hasta donde no pudo más. Igual Vidal, con la edad que tienen, jugaron un partido excepcional y cuando no podía más lo sacó el árbitro. Y yo creo que esa es la actitud, ese tiene que ser el carácter de un jugador que es de la selección, ¿no? Federico Dani Carlos Gamarra, ex referente de la selección paraguaya, ex jugador. Recordando un poco que aquella eliminatoria para el 93, cuando Carlos decía que estaba joven, te había sido transferido a Independiente. Me acuerdo que en 93 estuvo en Independiente, o sea, ya tenía una carrera con un club de afuera, y realmente la sensación es la misma, Carlos, porque está claro el juego, que quizá en algunos puestos no haya jugadores como teníamos antes, pero el segundo tiempo sí, cuando vos sabés que se está yendo la última posibilidad y no la jugás larga y tirar un pase mal o querer de vuelta tirar de atrás, tener gente que está apoyando y tener frente a un equipo que con cansancio mostró mucho carácter, como el chileno. Lo de Vidal también corrió hasta que pudo, después dirigió al equipo del banco de suplentes. O sea, hay muchas cosas que ya no son casuales del por qué estaríamos ante un tercer mundial sin irnos. Y sí, no es casualidad. Se nota que yo no sé si le hace mal también a esta generación el haber crecido todos juntos, el haber todo el mundo salido para afuera juntos, el ganar mucho dinero de joven y no haber el respeto entre ellos, pero algo debe haber, porque no puede ser que no haya un líder. Tiene que haber líderes siempre, hasta en donde ustedes trabajan tienen su líder, donde nosotros estamos tenemos un líder siempre hay gente que es el que se le escucha más y el que lleva adelante. Creo que en esa selección, habiendo 30, 35, 40 jugadores convocados, que no encuentre un líder que lleve a ese equipo adelante, porque este momento es donde tiene que aparecer el carácter y la rebeldía del jugador. Claro. No, totalmente. Yo no lo quiero responsabilizar a Guillermo Barros Esqueloto todavía. Cote, acá no nos ponemos de acuerdo porque Dani sí ya decía él que hasta demostró un poco de falta de coraje frente a Chile, pero yo veía el partido y miraba, no solamente, viste que cerramos con ABCTV, no solamente cuando vos estás en la cancha te guías por lo que es la televisión, cuando estás en la cancha vos ves el todo, esa es una ventaja muy importante. Y nosotros que volvimos a la cancha, Carlos, yo lo estaba mirando a Barros Esqueloto y él
varias veces le hacía el gesto a los jugadores que suban, que pasen mitad del terreno, pero los jugadores mismos se iban atrás. Entonces, ¿qué puede hacer este hombre con no sé, días de conocer el país? Y por eso yo recargo más la tinta ya en el tema de los jugadores y inclusive de ponerle, no sé, una pausa a unos cuantos y mechar con jugadores. Acá hay buenísimos jugadores, buenos jugadores y jóvenes, y mezclar con los jugadores que merecen ser rescatados, en el buen sentido de la palabra, digo rescatados, con todo respeto, ¿verdad? Porque hablaba, por ejemplo, de Cacu Romero Gamarra. Las veces que él entró, hizo muy buen partido y lastimosamente se bajó justo que iba a jugar de titular completo este partido, pero me parece que es momento de ir pensando en otra figura más jóvenes y proyectando ya el futuro, Carlos. Así no, yo creo que es muy difícil, no debe ser fácil para el cuerpo técnico venir prácticamente está con un pie afuera del Mundial otra vez y sin conocerle a muchos jugadores. Lo que a mí me pareció un poco raro fue su planteamiento, yo no sé si me equivoco, pero para mí jugó un 4-1-4-1, ¿eh? Ah, o sea, vos estás con la línea de Chun que él fue, ¿cómo se llama? ¿Conservador? No, para mí esperó mucho. Para mí, desde que comenzó el partido, comenzó a esperar bastante. Mucho esperó. Y después también un cambio que no me gustó fue que era el momento en donde él también tenía que arriesgarle, sacarle la roja y tenía que haber jugado con 3 zagueros, ya con 3 centrales. Sí, eso sí puede ser. Más jugar. Sí. No, a Romero también lo tuvo mucho tiempo en la cancha. Sí, lo tuvo mucho tiempo y yo siempre fui defensor de ese muchacho porque me gusta la actitud siempre que tiene dentro de la cancha, porque demasiado se notaba la diferencia de actitud que tenía con su compañero anteriormente cuando estaba teniendo club, estaba jugando, pero ahora se nota que llega muchas veces a destiempo en el balón, es por la falta de fútbol que está teniendo. Y lo dejó mucho tiempo también a él. Y también después vimos de que realmente en el momento que el jugador tiene que realmente mostrar el carácter, lo mostramos porque parecía que nos escondíamos uno al otro, que nadie quería jugar más. Y teníamos ese temor y así difícilmente se llegue a una buena conclusión. Y con respecto a lo que dijiste, mezclar jugadores jóvenes, yo soy también de ese pensamiento. El que quiere jugar viene a jugar, el que no quiere jugar tiene que sacarlo ya, sacarlo y ponerle a otro que se quiera realmente jugar por la selección, porque también se nota que hay jugadores que le pesan mucho los camisetas. El gol de Anthony Silva, ¿qué te pareció, Carlos? Y alguna vez también Anthony puede cometer un error, pero para mí el error vino en la marcación del primer palo. Esta pelota no puede caer ahí. Esta pelota tiene que ser del hombre libre que va al primer palo. O sea, era Tony Sanabria que estaba en el primer palo. Tony tenía que haber sacado, pero cuando la pelota ya Tony me salió corriendo. A mí me parece que Tony también puede ser que juegue en Italia donde quiera jugar, pero me parece que también le falta mucho, no tiene tampoco carácter, parece pecho frío, no se mete en los partidos, no demuestra un carácter que tiene demostrado un futbolista, y principalmente jugando en donde él juega, que es un fútbol donde se marca mucho, hay mucha fricción en el fútbol, no demuestra absolutamente nada. Y jugar con él la última vez, solamente él adelante, y también me pareció que no era lo correcto porque el Torino tiene mucha velocidad. Bueno, qué lapidario. ¿Te sorprendió, parece, Federico? Dani, a vos también, ¿verdad? Bien contundente fue Carlos Nepori. Es como en su mejor momento cuando sacaba la pelota. Pero yo coincido en el tema del gol, y lo habíamos charlado inclusive en cabina, ¿no? No, el tema también de ya la posibilidad que ha tenido Tony intermitente, que ya la tercera eliminatoria, ¿verdad? Y salvo el gol contra Colombia, los dos goles contra Colombia, de 2 eliminatorias diferentes, le ha costado mucho y pareciera ser que tiene mucha más calidad de la que mostró ahora. Y ese también es el problema, Carlos, cuando uno mira, ustedes por ejemplo, bueno, vos te fuiste a Europa después, pero cuando jugaban en Brasil y cada uno en Brasil era líder futbolístico del equipo en el que jugaba, y hablo de vos, de Francisco, de Catalino, de Enciso, y después venían a jugar a la selección, mantenían. Acá nosotros vemos, dentro de 2 semanas vamos a ver seguramente a Gustavo jugando una gran final, quizá contra Flamengo. Alonso está para ser campeón con Mineiro, pero el venir a la selección parece que lo reduce en un 50% lo que uno ve hace en otros países.
Sí, la verdad que sí. La verdad se nota mucho que le cuesta. No sé si, no sé, no, acá no tiene la calidad de volantes que lo cubre mucho, teniendo eso en Palmeiras, o la forma que juega Palmeiras, pero es un jugador totalmente diferente jugando a Palmeiras y viendo la selección es otra. Hasta se lo ve metiendo pelotazos, chutando a cualquier lado del balón a la hora que debería salir jugando. Eso no se ve en Brasil, pero es algo que ya tiene incorporado, y además no le ayuda mucho tampoco. Nosotros carecemos mucho creo que en esta eliminatoria otra vez del volante y el recuperador que siempre necesita un equipo. Carlos, un placer de charlar con vos. Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo a ustedes. Un abrazo, gracias. Carlos Alberto Gamarra, exjugador de la selección paraguaya. Y alguna vez también Anthony puede cometer un error, pero para mí el error vino en la marcación del primer palo. Esa pelota no puede caer ahí. Esa pelota tiene que ser del hombre libre que va al primer palo. O sea, era Tony Sanabria que estaba en el primer palo. Tony tenía que haber sacado, pero cuando la pelota iba a venir, Tony ya salió corriendo. A mí me parece que Tony también puede ser que juegue en Italia donde quiera jugar, pero me parece que también le falta mucho, no tiene tampoco carácter, parece pecho frío, no se mete en los partidos, no demuestra un carácter que tiene demostrado un futbolista, y principalmente jugando en donde él juega, que es un fútbol donde se marca mucho, hay mucha fricción en el fútbol, no demuestra absolutamente nada, y jugar con él la última vez solamente él adelante, y también me pareció que no era lo correcto, porque el Torino tiene mucha velocidad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar crédito como vos quieras o a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos. Te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos y la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Llegó Movipuja, la subasta inversa, donde la oferta mínima y única gana. Regístrate y participa ingresando a www.movipuja.com. Seguí las subastas en el Cardinal Deportivo. Podés llevarte una notebook HP G7 por 100, 500 y 1000 guaraníes. Movipuja. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con Upisa. Upisa, calidad para el mundo. Bueno, dicho esto, lo de... Yo creo que lo último de Carlos, le salió el defensor. El zaguero. Sí. O sea que en la jugada, ¿viste cuando siempre hay reclamo y por eso en la foto queda en la planilla, Anthony, pero ¿cómo figura? Vos sabés que en Chile hay un debate. ¿Figura como gol en contra o figura como gol de Alexis Sánchez? Los árbitros le dieron a Alexis. O sea, en la planilla del árbitro. Y ese es el valedero. Y es el valedero porque la FIFA le puso a Anthony gol en contra, pero acá la gente se va a acordar, la FIFA le puso amarilla a jugadores que no tuvieron, justamente en aquel Paraguay-Colombia, donde hubo una trifulca y nos preguntábamos si Ángel podía jugar o no. Pero el cuerpo arbitral le dio a Alexis. Pero yo acá, de lo de Carlos, destaco la mirada del exjugador, la mirada del experto en esa pelota parada. O sea, a Carlos lo que le molesta es que abandona. Mira que Tony. ni le indujimos, o sea, no es que le preguntamos qué te parece el actuar de Tony Sanabria. ¿Cómo lo estás viendo a Tony Sanabria en la selección? Entramos en la jugada puntual de Anthony y él lo que dice es el tema de cubrir el primer palo. Y yo le dije, era porque en la jugada estaba Tony Sanabria. Claro. Y ahí, o sea, no es que nosotros, como se suele decir vulgarmente,
no le tiramos la lengua a Carlos, ¿verdad? No, pero O sea, él Pero es evidentemente más, Bruno, piensa de esta manera y lo dijo muy contundentemente, muy fuerte lo que dijo. A ver, y por eso, nosotros lo discutíamos inclusive en cabina, fuera de micrófono. Yo sé que en una jugada así la mayoría va a condenar al arquero, porque queda pegado en el gol tonto. Pero uno después mira el por qué se da, porque a Anthony le asusta que haya llegado ese balón. Y después vos mirás lo que hace y el que abandona el puesto es justamente Tony. Entonces me parece que allí sale la mirada del defensor, el que estuvo en 50.000 jugadas de esas. O sea, yo hasta te conectaría lo que cuando Carlos sigue diciendo no hay líderes. Si Carlos Gamarra estaba en esa defensa, exagerando en boca, Pablo agarraba el cogote a Tony. Aparte la serie es muy rara porque no había nadie. Porque Claro. al mismo tiempo Alonso va con Vidal, ¿verdad? Ellos se pasan de largo Sí, la acción Sí. y Sanabria sale donde no hay nadie. No sé si pensó si hay un rebote, es algo de los SAI, pero fue rarísima la salida, más cuando vimos que el centro era malo. Estábamos también ubicados, porque casi la esquina que estamos nosotros en diagonal, al centro de Alessi, que era malo y la bronca de Anthony cuando se pone la pelota arriba de la cabeza y después grita a Tony, le grita a Tony Sanabria, un gol insólito y que marca un poco porque estamos donde estamos, ¿verdad? Porque tenemos ya una forja de goles insólitos. Yo me acuerdo el de Ecuador, por más que era altura y final del partido, cuando Robert Rojas se queda mirando, cuando el pase era cantado, que iba a ser para el zurdo que se venía con todo, y varias acciones de esas, realmente, que marcan ahora sí casi una crítica sin ningún complejo y sin esperar respuesta a los históricos. Claro, Porque aquella vez La sí pelota iba afuera, había- dice si no tocaba a Anthony, dice Cristian Eduardo. ese es el argumento de la... no, el árbitro dice, no, igual iba, pero... No, o sea, nunca sabremos. Claro, ¿verdad? porque te tenés que mirar de costado la Sí, acción, sí. ¿verdad? Pero no, para mí es gol en contra. Por Para mí eso, claro, pues en Chile están... Pero creo que Alexis está cerca de un récord de Zamorano o de Salas. Por eso decían, ¿fue gol en contra o fue gol de Sánchez? Que mejor que decir que ganaron con un gol olímpico de Alexis, ¿verdad? Claro, es que En medio de lo quería- que levanta un gol olímpico. Claro, querían decir eso. Y después me Los parece... chilenos dicen gol olímpico, Sí. estaba mencionando. No, No, claro, por pero eso. si le dieron a él, Es que como no. como no la toca a nadie, técnicamente gol olímpico. Y ellos se basan en el informe arbitral, porque el árbitro les dijo, fue gol de Alexis, pero yo creo que arranca con el ojo del experto en el puesto para luego rematar con lo que ha sido la campaña de Paraguay. Porque cuando te dice, y Anthony podía fallar en alguna, porque Anthony sostuvo muchísimo tiempo. O sea, en ese mismo arco yo todavía me acuerdo de la tajada contra el Papu, La de Papu. y otras, y a Tony no lo mencionó, pero Tony, por ejemplo, falló el famoso penal en La Paz, cuando el partido todavía estaba jugable y hubiera sido el 1-1. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-955858. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, el tema cambio horario de Guaraní River. Hay un cambio horario para el día sábado. Guaraní River se va a jugar a las 19:30 finalmente. Exacto. Y a las 19:30 también el claro, partido Luqueño Libertad. que iba en primer turno. Luqueño Libertad iba a las 18:15, a las 20:30 iba Guaraní River
Y al ser simultáneo por el tema del descenso, Luqueño, River están peleando esa supervivencia, se da entonces que ambos partidos salomónicamente arranquen una hora antes, el caso de Guaraní, 19:30 los dos partidos para el sábado. Lo del domingo se mantiene y Nacional está anunciando entre mañana y pasado el tema de las entradas, porque como se sabe se va a jugar en el Defensor del Chaco, Nacional Cerro, a las 20:15 del próximo domingo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor, la ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de Caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida, sábado 20 de noviembre en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o al 021-298-1000, 0981-272-978. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. A ver, ¿cómo se denominaría esto? Antepenúltima fecha, Sí. ¿verdad? Sí. Fecha 16. Viernes, Luisa Lina, 19 horas. Partido 2 de octubre, Guaireña. Sábado, 19:30 en el Feliciano Cáceres Esportivo Luqueño Libertad. Sábado, Rogelio Olivieres, Guaraní River. Y para el domingo, en Villa Lisa, partido Sudamérica Olimpia, a partir de las 18 horas. 20:15, Defensores del Chaco, partido entre Nacional y Cerro Porteño. O sea, tenemos los partidos clave, bueno, todos son partidos clave para cada uno para su interés, ¿verdad? Particular, claro. De Sudamericana, tema del descenso, promoción, pero en función a la punta del torneo, Guaraní River, sábado, 19:30 y Nacional Cerro Porteño, 20:15. Acá la parada más complicada la tiene Cerro Porteño, ¿verdad? Porque Cerro jugando contra Nacional y en el Defensores del Chaco. Presidente Miguel Cardona, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, licenciado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. Muy buenas tardes a todo el equipo ahí de Radio Cardinal, a las órdenes. Estamos acá para colaborar en la comunicación con ustedes. Gracias, presidente. Bueno, mucho se dijo ayer, mucho se habló, creo, lo dije ya ayer y lo vengo diciendo desde esta mañana con respecto al tema de... Te vi firme, te escuché firme en cuanto a algunos conceptos con relación al Olimpia y a tu presidencia. Y después, no, el tema de la parte emocional, porque... llegar a ser presidente del Olimpia es realmente como lo es ser presidente de Cerro. Alguien alguna vez dijo, es como ser presidente de la República, más o menos. Y veía la foto familiar, don Miguel, presidente, esto te toma de una manera muy especial dentro de la fibra familiar íntima tuya. Sí, así mismo, Bruno. Yo te cuento una historia que mucha gente no sabe. Mi padre fue un gran olimpista, una persona que amaba al Olimpia, que vivía por el Olimpia. Y me dijo, me dijo, cuando llegue la oportunidad, cuando puedas, tenés que ayudar a nuestro querido Olimpia. Ya te va a tocar la oportunidad y tenés que ayudarlo. Ahí jugate por nuestro Olimpia, ayudarle a nuestro Olimpia cuando tengas. Y bueno, lo que es la vida, ¿verdad? Se dio y bueno, ahora estoy ayudando y voy a ayudarle, vamos a reconstruir nuestro querido Club Olimpia en un momento difícil, pero ya lo dije, aquí nace un nuevo Olimpia, un Olimpia moderno, un Olimpia ordenado, un Olimpia serio, que va a marcar antes y un después. En un momento delicado, pero que a nosotros los olimpistas nos gustan los temas difíciles, nos alimenta eso, los desafíos nos gusta, y bueno,
Para eso estamos. A veces en la vida también uno no hay que planificar todo, hay cosas que se van dando en la vida. Cosas que se van dando y nos va llevando el destino por ciertos líneas. Nosotros cada vez que nos toque tenemos que hacer lo mejor que podamos en lo que nos toca en la vida, ¿verdad? Tenemos que dejar legados. Tenemos que dejar legados. De eso se trata la vida. Más fácil y más cómodo es quedarse en la casa y tener una vida más tranquila, pero hay que, ya estamos en la línea en la lucha, de luchar, de mejorar las instituciones, de trabajar. Y le llevo a mi familia justamente, ¿por qué le llevo a mi familia? Para que ellos sean testigos de lo que digo, así se hará. Ellos van a ser testigos, ellos son los primeros que me van a juzgar y me digan lo que dijiste, vas a cumplir, papá. Y mi hija y mi señora y todo esto tienen que saber, ese es el compromiso y por ello yo a la familia. Aparte, yo creo que el valor de la familia es un tema que tenemos que instalar, recuperar y poner en el Olimpia. Yo quiero un Olimpia donde la familia tenga lugar. Por eso vamos a construir también estos 200 palcos, para que tengan la comodidad y la dignidad para irse en familia a disfrutar. El fútbol es una de las cosas, una de las pasiones, algo, una de las alegrías más grandes que uno tiene en su fin de semana. Y nosotros como directivos tenemos una gran responsabilidad social. Somos los representantes de la ilusión de mucha gente. Tenemos que dar ejemplos, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. A través del fútbol tenemos que dar mensaje a la sociedad para tratar de construir entre todo un país mejor, donde los valores y la idea constructiva guíen nuestro actuar, buscando siempre el bien para nuestro querido club. Y no hay que confundirse, somos una simple herramienta que venimos a servir por un tiempo a nuestro querido club. Somos pasajeros, tenemos que dejar, pero tenemos que dejar legado. Presidente, ¿cómo se solucionan los problemas económicos del Olimpia hoy? Porque a ver, quiero nomás contextualizar la pregunta. Escucho. Yo tengo 43 años y hago periodismo de los 14. Federico está más o menos en la misma situación, Dani tiene años de trayectoria también, Ariel está con permiso hoy. Pero siempre vemos, en el arranque en la foto están todos. Es como esa clase de facultad que arranca y vos ves 200 alumnos, pero terminan 10 o 15 o menos. Entonces, la responsabilidad va a ser sobre Miguel Cardona, presidente hoy del Olimpia. Entonces te pregunto directamente, ¿cómo vas a solucionar los problemas del Olimpia? Económicamente hablando, digo. Y mira, tengo en suerte decirte que por lo menos tenemos bien claro el diagnóstico de la situación del club. Nosotros sabemos cómo esta directiva asumió el club el 3 de octubre del 2020, cuando ya hicimos un corte administrativo y saltó una deuda de 53 millones de dólares. Que ese fue el origen y el inicio de una serie de desgastes que fuimos teniendo. Muchos desgastes, porque queríamos que, la verdad que a muchos fuimos sorprendidos de este nivel de endeudamiento. Y luchamos mucho para que el pueblo y para que la gente conozca, que el pueblo olimpista conozca la verdad verdadera. ¿Cuál es la situación del club? ¿Cuál es la realidad del club? ¿Cuál es la realidad donde nosotros tomamos este club? ¿Cómo estaban los pasivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué teníamos que hacer ante todo esto que había, verdad? Ante la deuda bancaria, ante cheques adelantados por cerca de 19 millones de dólares. Bueno, que hoy lastimosamente nos llevó a tener cuentas canceladas en nuestro club, ¿verdad? Pero que vamos a recuperar esto. Y hemos contratado a un profesional y hemos trabajado entre todos. Y Manuel Ferreira va a seguir ayudándonos con nosotros, va a seguir poniendo su granito de arena. Vamos a usar la creatividad, vamos a apelar a los olimpistas, a los buenos olimpistas. Vamos a apelar a esta gran masa societaria que le ama su club y lo hace grande. Que vengan, que se pongan al día. Necesitamos una base societaria, como les dije ayer, por lo menos 20-25 mil personas. Eso nos va a dar ingresos recurrentes que nos permitan cubrir el día a día de los salarios, del salario de los empleados que están atrasados, el salario de los jugadores que están atrasados. Necesitamos del pueblo olimpista. Esto no se puede solo. Perdón, presidente, dijiste 19 millones de dólares en cheque. ¿De qué se adelantaron? No entendí esa parte. Que se emitieron cheques por 19.500.000 adelantados cuando hicimos el corte administrativo. Eran compromisos, deuda a cortísimo plazo que nos encontramos. Cortísimo plazo. Entonces sobre eso teníamos que
tenemos que trabajar y bueno, se sufrió mucho, pero igual hoy el club está con cuenta cancelada por eso. Sobre eso vamos a recuperar, pero vamos a trabajar de una manera y yo que siempre dijimos, el pueblo olimpista tiene que conocer la realidad y sobre esta verdad reconstruir el club. Sobre esta verdad tenemos que reconstruir. Esto no es un tema, lo dije 1000 veces, no es un tema personal, es un tema institucional. Tenemos que cuidarla a nuestro club. Tenemos que tomar las medidas para sacar adelante el club. Y trabajando en equipo y apostando a la masa societaria que le ama a su club. No hay otra manera. Los buenos olimpistas tienen que ayudar. Allí hay muchísima gente, muchos buenos y grandes olimpistas me llamaron, que quieren poner su grano de arena y que quieren ayudar, que quieren ser, que quieren hacer que el Olimpia vuelva a tener, que en esa masa de gente que creen, trabajan y confían que vamos a ir reconstruyendo el club. No hay otra manera. A mí me toca hoy el tema de la presidencia, me toca como una herramienta que soy. Yo soy una persona. Nosotros tenemos que armar una Olimpia que no dependa de una persona, que dependa de un club fuerte, que no dependa de una persona, sino que un sistema de trabajo. Ese es el legado que queremos dejar. Y no hay otra manera que sufriendo, trabajando, ya lo venimos haciendo. Tenemos un equipo de trabajo, vamos a seguir luchando. Vamos a luchar por nuestro club. Y vamos a hacer que este club salga adelante, cuidando a sus jugadores, cuidando al plantel, que puedan cobrar, que puedan, en eso estamos, y ya se está cumpliendo estos resultados que ustedes ya están viendo, y esto tienen que consultar ustedes que son periodistas, a ver cómo se encuentra el plantel, si es que ya no se les fue pagando. Estamos haciendo ahora esto y esto. Ahora, por ejemplo, que le pagaron, presidente, se les pagó a los jugadores, ¿de qué mes? Así mismo, y se le pagó el mes de julio, hoy se terminó de cancelar el mes de julio. Y ahora vamos a seguir haciendo otro, y bueno, así es. Nosotros venimos con un atraso de 3 meses de salario. Entonces, o sea, cobraron julio y no sé si cobraron algún que otro premio también. Sí, premio siempre, ¿verdad? Siempre van cobrando el premio. Pero esto ya lo pusiste, perdón, a título personal de tu bolsillo o ya es una gestión del club. Eso esas son aclaraciones que no quiero yo sacar y contar. Eso, no vale la pena. Te pido eso, te pido que no se, es siempre por el club y por el Olimpia, y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo todo en equipo con nuestro querido club. Entiendo. Va a haber una especie de monitoreo no, en realidad no es monitoreo, sino de ver las finanzas, de ver responsabilidades de Brunote, no sé si van a ir más allá, lo de Trovato. Van a hacer un estudio económico administrativo, un corte administrativo, no sé, ya se aprobó el balance, ¿cierto? Vos habías dejado sentado una postura en acta, pero van a hacer una especie de estudio para hacer una corresponsabilidad de hechos, de situaciones. Mira, nosotros lo que primero que hicimos es por lo menos que se sepa la situación real del club. ¿Cuál es la situación como que hemos tomado el club? Y que la verdad salga a la luz, ¿verdad? Eso es lo que queremos nosotros, que la verdad salga a la luz. Nosotros, te repito, acá no tenemos nada personal contra nadie, que es un tema institucional. Queremos cuidarle y que este tipo de cosas se cree un procedimiento de trabajo y que no sea tan fácil que este tipo de cosas ocurran, que así, ¿verdad? Nosotros vamos a sobre todo trabajar trabajar el balance. En un momento nos callamos porque era necesario, porque se prometió y se comprometió. Y ya son deudas ya del club. Las deudas ya son del club, no hay otro camino. Pero nosotros no tenemos ningún interés en destruir a nadie, ni absolutamente. Nosotros queremos trabajar y pensar en el futuro. Pero sí tenemos que mejorar en las compras, las ventas de jugadores, tiene que ser aprobada siempre por procedimiento por la comisión directiva, comunicar a la comisión de la fiscalización. Tenemos que trabajar de esta línea. O sea, acá nosotros tenemos que sacar adelante el club. Hemos tomado un club con una situación muy delicada. Y sobre eso trabajar, ¿verdad? Necesitamos un club ordenado, serio. Tenemos que trabajarlo y de una manera, y la parte financiera es determinante. Porque para que un club, para lograr un éxito, los éxitos no son casualidades, son consecuencias de un trabajo, de un fortalecimiento en 3 aspectos: en área financiera, en cuerpo técnico, infraestructura. Pero sin un orden financiero, ninguno de los otros temas no es viable.
Ser competitivo en el fútbol no es sostenible en el tiempo sin una buena salud financiera. En el fútbol se gana con los mejores jugadores. Y además se necesita mantener un equipo estable para lograr eso. En base a eso, Clave. presidente, se va a intentar mantenerlo a Roque, se va a intentar mantenerlo a Derlis, ya lo dijiste ayer. Te pregunto, ¿Richard Ortiz va a continuar en el club? Mira, yo te digo una cosa, nosotros le estamos evaluando a todos los jugadores. Nosotros consideramos que tenemos un gran plantel. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo. Pero por Roque y por Derlis ya dijiste que los querés continuar con ellos. Sí, no te estoy diciendo un nombre específico, te digo que quisiera con casi todos ellos seguir contando. ¿Y Richard Ortiz, por ejemplo, quieren continuar con él? Para Richard es un gran jugador, para mí es un gran jugador Richard. Una persona que tiene un temperamento, una fuerza, una presencia, marca la diferencia en el medio campo. O sea, nosotros vamos a tratar de contar con todos ellos, pero ellos sí saben y entienden. Yo ya estoy hablando que la situación del club no está fácil, que tenemos que revisar las cosas. O sea, continuaría Richard, pero y los otros también no, bajo Richard, todos. Bajo otro régimen económico. Tenemos que trabajar en esa línea, categóricamente. La situación financiera no está fácil. De nada sirve generar un tema que uno no puede ir pagando. Tenemos que cambiar esa modalidad. Vamos a ir trabajando los salarios de ellos. Vamos a buscar el equilibrio. Vamos a buscar el equilibrio para el club. Alejandro Silva, presidente. Y te estoy diciendo, mira, hoy no te puedo decir uno, porque no me tengo que sentar con mi cuerpo técnico otra vez. Ya hicimos una reunión, vamos a volver a hacer una segunda reunión esta semana, la tercera reunión. Y cuando hubo evaluando uno por uno quiénes son, en cada puesto se evalúa. En cada puesto, quién tenemos como titular, como suplente, como tercera alternativa. En cada uno, desde el arquero, lateral, central, en medio, punta, delanteros. O sea, todo eso se está trabajando. Y vamos a trabajar de una manera seria y ordenada. Es un gran plantel que quiero seguir contando con todo lo que podamos con ellos. Pero sí vamos a revisar la parte económica. Sí vamos a revisar. Julio Cáceres va a entrar en revisión a fin de año o ya está confirmado como técnico de la temporada 2022. Y mira, yo te digo una cosa, nosotros en el tema de fútbol, vamos a ser un poco claro, nosotros rendimos todo el examen final cada fin de semana. Nosotros rendimos todo, o sea, los directivos, los jugadores, el cuerpo técnico, todo rendimos. Pero a mí, Julio, una persona, y te repito la lógica que dijimos, nosotros buscamos para el Olimpia alguien que tenga en su sangre, en su gen, la esencia del Olimpia, que haya mamado el Olimpia desde joven, que entienda lo que es el Olimpia, la gloria del Olimpia, que haya sido capitán del lugar, que muestre un liderazgo, que sea técnico, que esté en la edad adecuada y que tenga una línea futbolística que a nosotros nos cierre. Buscando todos esos atributos, encontramos en Julio todos esos atributos. Él es una persona que creció, ama el Olimpia, entiende el Olimpia. Fue capitán de River Plate de la Argentina y de Boca Juniors. Lo difícil que eso es. Capitán de la selección paraguaya. Pero presidente, vos sabés que esto depende mucho de los resultados. Y si no se dan los resultados, y no todos claro, esto ya es, permitime, vamos a debatir sanamente sobre fútbol, porque vos pudiste haber sido un gran jugador, pero eso no significa que seas un técnico, un gran técnico. Y hay demasiados claros ejemplos. Vos podés haber sido campeón del mundo, pero no sos buen técnico, o no estás preparado todavía. Pero por eso te pregunto ante lo de Julio César Cáceres, que es su primera experiencia como técnico, si él va a ser el técnico del 2022, si hay un convencimiento o va a depender de que a fin de año de cómo estén parados en cuanto a resultados. Esa clarificación de parte tuya, vuelvo a insistir y no quiero que te moleste por esto. No, yo no me molesto nunca, Bruno, pero sí te voy a terminar sin mi idea. ¿Y por qué? Julio venía aparte a hacer todas estas cualidades que te dije. Uno, está dirigiendo la reserva. Vimos la reserva en Olimpia, un equipo extraordinario. Él le puso una filosofía de fútbol que dijimos, tenemos una persona acá muy valiosa. Ojalá él tenga, y hablé con él, las fuerzas para demostrar, porque uno tiene que hacer un clic, tiene que decir, dejo de ser
de salir jugador, ahora tengo técnico y tiene que mantener y liderar un plantel con mucha fuerza, muy pesado. Nuestro plantel es un plantel de grandes jugadores, entonces ese es el desafío que él tiene. Y coordinar y liderar todo esto. Hasta ahora lo que a mí me mostró y a nosotros nos mostró, estamos muy satisfechos con él, la verdad te digo, Bruno. O sea, hoy por hoy nosotros no estamos pensando en otra persona que no sea Julio César Cáceres. Está perfecto. Presidente, acá me consultan lo siguiente, si dejó algún dinero o dólares en contratos el presidente Brunote. ¿Cuántos millones de dólares en contrato recibieron? ¿Si lo usaron o no? No entiendo la pregunta, ¿a qué se refiere? Que si No entiendo. dejaron dineros en contratos y si se usaron esos dineros en contratos. Por ejemplo, un contrato, no sé, con Tigo, por ejemplo. Contrato o con Apostala, no sé, que son o Bristol. Son todos clientes nuestros también, por eso lo estoy mencionando, ¿verdad? Pero ¿dejaron contratos vigentes ellos de la era Brunote o no? Y mira, realmente, esto no es solamente de la era Brunote, era la de Trovato, también se fueron descontando contratos los sponsors en forma anticipada. Con eso se hizo que el club siga funcionando. Hoy realmente no tenemos con sponsor por los próximos 2 años, no tenemos más ningún contrato. O sea, ese dinero ya se adelantó. Ya se adelantó, Bruno, ya se adelantó. Y en ese momento dijimos que era algo, que era la forma de sostener en algo el club. Pero así mismo, o sea, no. Contratos de sponsor estoy hablando, presidente, para ser más claros. Así mismo, los sponsors se descontaron los contratos de sponsor. Y te repito, entonces sobre eso sabemos... Pero los descontó ya en la época de Trovato y los descontó Brunote. Así mismo se descontó esto es así, y no había otra manera, porque en ese momento se necesitaba para generar recursos en este momento. ¿Ustedes no llegaron a descontar, presidente? Tenemos que reconstruir esto, te digo, hay que buscar herramientas financieras nuevas. Hemos hecho el tema de la concesión de los palcos, vamos a seguir sacando, vamos a buscar el fan token de socios, estamos trabajando en herramientas financieras y vamos a trabajar, o sea, no hay otra manera acá que hacer esto, estimado Bruno. O sea, nos esperan momentos difíciles, duros, pero vamos a entrar a una etapa de reconstrucción, de reordenamiento general. Reconstrucción. Vamos a tomar decisiones, yo soy muy optimista, te repito, yo soy muy optimista que el Olimpia, a pesar de esto, vamos a sacar al club adelante. Reconstrucción, usaste la palabra reconstrucción. Vamos a reconstruir nuestro club, así mismo. Pero cada presidente tiene una línea, ¿verdad? Cada uno tiene, yo tengo mi línea, yo creo que vamos a sacar un Olimpia nuevo, un Olimpia diferente, un Olimpia ordenado, un Olimpia profesional. Es la línea que yo tengo, ¿verdad? Presidente, después le cedo la palabra a Dani Chune, a Federico Arias. El tema venta de jugadores. Ahí me dijeron una oferta por Pollo Recalde que lo estuve haciendo, lo socialicé en las redes. Me hablan de $400,000 de préstamo que habría llegado al Olimpia. No sé si hay ofertas por otro jugador, el caso de Tito Torres, que en su momento ya se habló, el caso de, a ver qué otro jugador, no sé lo de Walter González, cómo está, o sea, cómo está el tema de las ventas que se podrían producir. Y mira, te digo, Bruno, yo realmente esta semana tengo que entrar a trabajar en todo eso, analizar, evaluar cada uno de ellos, cuáles nos cierran y cuáles no nos cierran, cuáles son aquellas ventas que le ayudan al club, que realmente agregan un valor y cuáles no. Vamos a analizar caso por caso. El Olimpia necesita de recursos financieros, cierto, necesita de plata, por todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero también tenemos que ser muy cautos y buscar lo mejor para el Olimpia. Vamos a tratar de que a veces incluso vamos a tener que descartar algunas ventas porque no nos cierran. Pero si hay una oferta interesante que realmente agregue valor y que realmente le aporte al club y le cierre al club, así lo vamos a hacer. Pero no así de una manera sin tener claro el escenario y sin que yo me siente con mi técnico a analizar en ese puesto quién es el sustituto, si tenemos o no, si nos cierra o no. Todo eso lo vamos a hacer de una forma ordenada
y profesional. Don Miguel, el saludo primero y consultarte, más allá de ese testimonio familiar que mencionaste al inicio de la entrevista, ¿cuándo te decidís ser el presidente del Olimpia? Porque ayer, por ejemplo, el expresidente en su carta de renuncia colocaba la palabra pacificación. ¿En qué momento vos crees que el expresidente se estaba distanciando del resto de la comisión directiva y te estaba escuchando atentamente, y cuando decías hay que ser transparente, esto no es contra nadie, y ayer mencionabas que tu visión es diferente a la del presidente Trovato? Si podrías ahondar un poco en esas expresiones. Bueno, a mí me consultaron eso, o sea, me dijeron si era, quería ser muy claro, lo que me preguntó ese periodista es, ustedes que son toda la parte de la directiva Trovato, y le voy a aclarar que yo no soy la directiva Trovato, y que yo entré como directiva en octubre del año pasado. Yo anteriormente estaba trabajando con una comisión de obra que me pusieron un desafío, hacer la Villa Olimpia. Asumí, hice esa, después de 20 años no se estaba haciendo nada, obras importantes, tenía un presupuesto de $4,5 millones, terminamos haciendo en $3,600,000, ahorró $1 millón el presupuesto. Hemos hecho después todo lo que es la lumínica de para uno, a mí como presidente de la comisión de obras hice eso, las plateas VIP, todo eso que hemos hecho lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Esa fue mi función, y después me pidieron para entrar como vicepresidente, ¿verdad? Pero yo entré en octubre del año pasado, o sea, yo no soy parte de la directiva de Trovato. Eso es lo que le aclaré a este señor, y no es que yo tenga una visión, te repito, cada presidente tiene una visión diferente. Mi visión, tengo una visión del Olimpia, yo sé lo que quiero, yo sé lo que necesita el club. Esto es un año que hemos sufrido mucho, nos sirvió mucho para conocer y para crecer y para entender la situación que estaba pasando el club. Pero para aterrizar las ideas. ¿Cuándo asumís el tema? Son cosas que la vida, te digo, se van dando las cosas. Las cosas se van dando, no las planifica. Nosotros entramos con un norte y se fueron dando ciertas cosas, ¿verdad? Y te digo otra cosa, la Olimpia está en paz. La Olimpia está en paz. Claro, pero presidente, por eso, para aterrizar las ideas y para que el hincha que está escuchando, el socio que está escuchando, sepa cuál va a ser la gestión, la línea, sin entrar en complejidades que son importantes, como bien mencionabas con el tema de la estabilidad financiera y otras cuestiones. Si uno agarra a los últimos presidentes, en la era Trovato había un gasto fuerte que después denominaron como la tormenta perfecta con lo de la pandemia. En la era del presidente Brunote se fue mucho más austero. Entonces te pregunto, ¿vos estarías más cerca de esta austeridad o volver a invertir fuerte como fue en la era Trovato? Mira, yo te hago la pregunta al revés. Si vos encontrás un club con una deuda de 55 a 60 millones de dólares, ¿no te parece que lo más lógico es que hagas una reestructuración seria y profesional con un presupuesto serio y sobre eso tratar de cumplir? Yo te digo una cosa, si uno ve, y te pido revise la memoria de la Asamblea del 2019, había ya una deuda de 36 o 37 millones de dólares. Y la Comisión de Fiscalización de aquel momento, le recomendaba prudencia en el tema del endeudamiento al club. Prudencia pedía. Sin embargo, en un solo año, solamente en el año 2020, se le comprometió al club con compra de jugadores, a pesar de que tenemos de cerca de 30 millones de dólares, entre salarios, compras, comisiones de agente, etcétera. O sea, a mí me parece que esto es un tema que yo no lo haría de ninguna manera. Yo no tomaría mayores deudas y comprometerle más con la situación que... O sea, que el hincha de Olimpia tenga el discurso bien claro de tu parte, presidente. Olimpia no va a traer estrellas, no va a hacer contrataciones, las famosas contrataciones clase A, rimbombante y compañía. Olimpia, primero que nada, va a cuidar su plantel. Tenemos un plantel 5 estrellas. Vamos a cuidar nuestro plantel. Vamos a cuidar este plantel. Vamos a entrar en una reestructuración financiera con el plantel. Tenemos una cantera de jóvenes brillantes y tenemos jugadores que también están a préstamo en otros clubes que hoy están descollando y que vamos a estudiar seriamente si lo vamos a traer. Pues acá tenemos que saber también, acá hay un tema FIFA con el tema de Derli que en cualquier momento puede salir.
Una realidad. Y sobre eso vamos a remar y vamos a trabajar y vamos a buscar y estamos buscando la forma de ir saliendo de ese problema y vendrán otras deudas, otros problemas FIFA. Acá se dejó un club con problemas financieros y de FIFA. Es una realidad. Y sobre eso tenemos que trabajar y ser muy astutos, ser muy inteligentes. Las necesidades siempre son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Entonces tenemos que sacar el máximo provecho de las inversiones que hagamos, y ser muy cauto en el manejo, y ser muy serio en el manejo de esto. Y sobre esa seriedad nosotros debemos trabajar ese espíritu del olimpista. Es el espíritu que a nosotros nos hace la diferencia. Esa masa de gente que son capaces de ayudar y de poner su granito de arena para ayudar a nuestro querido club, para recuperar otra vez el brillo. Es el espíritu. Te digo un espíritu, si vos te vas a la villa, y quiero decir acá una analogía, vos te vas a la villa y encontrás ahí en la entrada una obra de arte que hizo Coqui Ruiz. Sería bueno que la vean y la levanten en las redes. Está el Tunandí, niños olimpistas que vinieron del interior descalzos, y está el mundo donde se ve entero, donde el Olimpia fue su plataforma para triunfar como persona, para triunfar como profesional, para salir campeón en su país, para salir campeón de América y para salir campeón del mundo. Ese es el espíritu del Olimpia, la responsabilidad que tenemos y la gran plataforma que es el Olimpia. Ese es el espíritu que nos hace que el Olimpia le lleva a ser un modelo, y tenemos un modelo de gestión como institución. Inclusive un modelo país tenemos que hacer nosotros como hacemos las cosas. Presidente, perdón, pero no quiero volver van a seguramente ser las tónicas en estas primeras entrevistas, porque evidentemente hubo una ruptura, o sea, un punto de inflexión, más bien un punto de inflexión entre lo de Trovato, cuando se va a Brunote, asumís vos la presidencia. No sé si vas a coincidir, pero acá Trovato, invitado en nuestra programación, antes había hablado en otro medio también largo y extenso, pero él dijo que Olimpia tenía 10 años por lo menos como para surtirse de jugadores de inferiores, que él decía que se arrancó con la fundación, la famosa fundación. ¿Eso es correcto? ¿Eso es real? Mira, ¿qué te puedo decir del tema de...? Primero que nosotros tenemos unas inferiores muy buenas. Realmente tenemos unas inferiores que tenemos que seguir trabajando y tenemos que cuidarlas y potenciarlas. Y vamos a profesionalizar, vamos a poner también cosas donde agreguemos valor en las inferiores. Y sobre eso vamos a seguir en esa línea, ¿verdad? En esta línea de los jóvenes. Y esto es un mérito que no es de ningún presidente de turno, esto es un mérito de todo el equipo de trabajo. Hay un gran equipo de inferiores que se está trabajando, un gran equipo de inferiores, y sobre eso vamos a seguir trabajando. Los jóvenes que tenemos, fíjense, ganaron todos los torneos de inferiores, ahora salimos campeón invicto en la reserva, o sea, tenemos una cantera de grandes jugadores que lo hace. Esa es la masa social, que los socios olimpistas y los grandes olimpistas aman jugar en el Olimpia. Y esa fuerza que tiene el Olimpia es lo que nos hace grande. Eso es lo que nos hace grande. Esos jóvenes, sus padres que le llevan los fines de semana, están ahí temprano, llevándole los fines de semana sacrificados. Y bueno, vamos a ver también la forma de cuidarlos, Presidente, el caso puntual de Alfredo Aguilar, arquero del Olimpia, la idea es un poco retenerlo también a él, hablar de la cuestión económica, y acá... Bueno, me llueven los mensajes del WhatsApp de los hinchas del Olimpia, y uno me pregunta, por ejemplo, si no están de acuerdo al nuevo régimen económico del Olimpia, estos jugadores de los cuales te he hablado, de quienes te he hablado, ¿qué van a hacer? ¿No va a llegar un punto de negociación y el Olimpia les va a decir, bueno, hasta acá, esto es lo que se puede pagar? O sea, ¿van a poner una especie de tope salarial, presidente? Vamos a hablar mucho. Yo creo que en la vida, en todo esto, la comunicación clara y precisa y seria es lo que todos queremos, ¿verdad? Ellos también y nosotros también. Todos necesitamos una comunicación clara. Pero vamos a hablar, vamos a ir hablando con cada uno de ellos. No hay un caso específico, con cada uno de ellos, y vamos a hacer el mayor de los esfuerzos porque continúen en el Olimpia. Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos. Nosotros respetamos mucho a los profesionales, respetamos mucho a los jugadores. Vamos a hacer que ellos se sientan como corresponde.
Y vamos a dialogar, solamente dialogando como personas serias que uno puede y poniendo siempre al Olimpia adelante todo y ese amor al Olimpia que tienen. ¿Osvaldo Domínguez te llamó? No me llamó Osvaldo. ¿Oscar Vicente Escabone? Tampoco. Tampoco. Yo acabo de asumir, estoy hablando con Osvaldo, estuve hablando hace 20 días. Ajá. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te recomendó? Y teníamos ya una visión del Olimpia que vemos, le dio unas cuantas recomendaciones, como él ve el Olimpia, y bueno, todo tiene su momento, todo tiene su momento. Ahora estamos, fíjate que ayer a las 6 de la tarde estoy dando conferencia de prensa, ahora estoy hablando en los medios, mi teléfono no para, usted no tiene ni idea lo que esto es, no para mi teléfono, pero bueno. Pero te comenzás a acostumbrar ya o dijiste en qué me estoy metiendo. No, ya sabían que me estaba metiendo. Sabía claramente. Sabía claramente, muy convencido de lo que estoy haciendo. Bueno, pues, ahora, vamos a lo concreto. Seguramente llamadas más bien son llamadas para pedirnos antes que... O también hubo llamadas donde te dice, presidente, queremos colaborar. Muchísimos olimpistas me llaman a colaborar, muchísimos expectables olimpistas, grandes olimpistas, tanto empresarios como del sector financiero me llaman que quieren ayudar, que quieren poner su granito de arena, que ven que hay un Olimpia acá que quiere trabajar y que quiere salir adelante de este momento que tenemos. Y vamos a sacarlo adelante. Presidente, para ir a lo concreto, porque los días corren y son días perentorios para el club. El caso de Derly González, no sé cuántos días tienen de tiempo. Cuando había salido la sanción eran 45 días y de eso ya hablamos, creo que 2 semanas atrás, ¿verdad? No hay un día específico, no hay una fecha, nunca uno sabe de la FIFA cuándo puede venir. Estamos trabajando, estamos haciendo lo humanamente posible, vamos a seguir peleando para que él continúe de alguna manera, pero y vamos a apelar a los buenos olimpistas que nos den una mano en este tema, porque realmente esta gente se llegó a instancias ya finales con el tema de Derly González. Muy bien, presidente, creo que estás exponiendo todas tus ideas. El hombre de confianza de Cardona, ¿quién va a ser? ¿Quién es su brazo derecho en el Olimpia? Ese equipo que tengo, ese gran equipo de trabajo. Pero ¿quién es tu anillo áulico? Eso no me pida, porque son todos un equipo. Nosotros hemos conformado un gran equipo que venimos luchando, que venimos peleando, muchas noches sin dormir, muchas noches defendiendo a capa y espada los intereses del club. Defendiendo, cuidándolo para que la situación, para que todos peleemos por el tema para que el club salga adelante. Este es un equipo tremendo de trabajo. Estoy muy orgulloso del equipo de trabajo que tengo. Olimpia el próximo año le va a hacer frente al Libertad de Horacio Cartes, al Cerro de, no sé, o la oposición, o Juan José Zapac. Le va a hacer frente al Guaraní de Alberto Acosta. Le va a hacer frente a los equipos que hoy, Libertad es económicamente tiene la billetera muy muy grande, presidente. ¿Cómo van a hacer ante eso? Ya te repito, a los olimpistas nos gustan los desafíos, nos gustan las cosas difíciles, las cosas complicadas. Nosotros respetamos mucho a los otros equipos, pero Olimpia es Olimpia. Olimpia tiene una fuerza, una masa societaria que le hace más fuerte que cualquier cosa. Ese es un club que nosotros buscamos, un club fuerte, que no dependa tanto de la persona, sino que un sistema de trabajo. Y donde el olimpista vaya y colabore y trabaje y piense en su club, y trabajemos en trabajar, en armar lo que se llama un proceso de mejora continua. Que esto no es solamente sea un impulso, que entre todos logremos un círculo virtuoso, porque eso ha sido y será siempre la fuerza del Olimpia. Esa masa de personas que creen, trabajan y confían en que juntos vamos a ir reconstruyéndolo para volver a darle el brillo, la grandeza y las glorias que el Olimpia se merece, que está acostumbrado. Esa es nuestra mayor fuerza. Presidente, mencionaste que ahora hay paz en el Olimpia. Si fue el precio de la paz, porque de parte de Brunote, también nos confirmó el propio Pedro Balota en la asamblea el jueves pasado,
que era la condición para que se dé aquella renuncia y que vos puedas asumir como presidente el tema de la aprobación del balance. ¿Vos estás de acuerdo con todos los números de ese balance o entendés que fue el precio para que se llegue a esta situación actual? Mira, lo del balance, les repito, ya le dijimos inclusive, es y era necesario porque si no los bancos nos reclasificaban y se cortaba toda la financiación. Ya eran compromisos que lo asumió el club, ¿verdad? Entonces, sobre eso nosotros dijimos que está bien, que se apruebe el balance. Y pero me decía el tema, el club, yo no me refería a una salida, el club está, fíjese, estamos en la misma comisión directiva, el club está en paz. El club está en paz. Cierto que tuvimos diferencias, pusimos diferencias en la memoria. Había un tema, ellos querían una cosa y nosotros queríamos poner otra cosa, ¿verdad? Fíjese que esta era la memoria de la comisión directiva, pero la comisión directiva no tuvo acceso, no pudo terminar. Entonces hicimos, y lo único que le pedimos que se refleje, que estas cosas queden reflejadas en la asamblea, por lo menos como tema textual. Pero bueno, esto es así, y ahora ya a otra cosa, ahora a trabajar, a pelear, sacar adelante. Pero sí, yo voy a ser, como le digo, voy a ser implacable con los intereses de la Olimpia. Voy a ser implacable, vamos a cuidar todos los intereses de la Olimpia en todos los aspectos. Implacable inclusive con respecto a la APF. No es con respecto a cualquiera que la Olimpia no se sienta que tenga no proteja sus intereses como corresponde. Ajá. Está correcto. Presidente, algo que le quieras transmitir finalmente al público olimpista que te está escuchando en todo el país. Si querés también, porque me preguntan, Cardona es ingeniero, ¿qué es? ¿A qué se dedica? Me hacen muchas preguntas sobre tu persona, ¿verdad? ¿Querés transmitir algo más? ¿Querés decir algo más? El micrófono está abierto para que vos puedas expresar lo que quieras. Finalmente en todo el país y el mundo te están escuchando los olimpistas. Es realmente increíble cómo transmitimos nosotros en Twitter y la cantidad de personas que están siguiendo y también el WhatsApp de la radio. Eso realmente es impresionante. Así que bueno, ¿qué palabras finalmente querés decir, presidente? Primero, yo soy un soldado del Olimpia. Hasta ahí les puedo decir, yo soy una herramienta que vengo a trabajar por nuestro Olimpia, que vengo a servirle al club, y que nos quedan 4 o 5 finales, porque si ganamos van a ser 5 finales, que vayamos todos en masa, vayamos a ayudarle a nuestro club, vayamos a estar, ayuden también, pónganse al día, paguen sus cuotas. Acá esto no se puede hacer solo, esto es una tarea titánica que entre todos lo vamos a sacar adelante. Yo le invito a todos los buenos olimpistas a reconstruir juntos nuestro equipo y vamos a recuperar el brillo y la gloria al Olimpia, al que tanto amamos y venimos a servir. Al Olimpia lo hacemos todos y todos tenemos que sacarlo. Vamos a usar el poder de los más de 3 millones de olimpistas que tiene el país y que están en otros lugares del mundo. El amor al Olimpia es algo inexplicable, es una pasión, algo que nunca cambia, dura para toda la vida. Y ese amor tengo que transmitir ayudándole a nuestro club. Ayúdennos y vamos a nuestro club enseguida, va a estar donde merece estar. Presidente, un abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Miguel Cardona, el nuevo presidente del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia. Con Visión Banco Hilares, abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndonos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Contigo tenés internet de series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaja a París, viaja a Nueva York, estadías en Satoricen, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter
y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes, ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery. 627.000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate mucho más o llama al 0983-625-254. Voy a habilitar los teléfonos. ¿Qué piensa la gente de las expresiones del nuevo presidente del Olimpia? ¿Qué piensa el hincha del Olimpia? ¿Qué opina escuchándole a su nuevo presidente? 41-51-730, 41-51-731. Lo único que siempre pedimos, vuelvo a insistir, esto es respeto. Que no se vayan de boca los muchachos solamente. Después pueden opinar, no hay ningún problema. 41-51-730, 41-51-731. Que hable el hincha del Olimpia. Escuchándole a Cardona, su nuevo presidente. ¿Qué opinión tienen? Ahora habilitamos los teléfonos. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el tercer sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, compra y gana. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos, pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 al diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrala ideal en Target S.A. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos. Ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Liugor en Paraguay. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Está la persona? Bruno. Señor, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, José Lescano te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Va la porte? Al pelo. Saluda a todos los compañeros tuyos ahí en la mesa también. Apoyo total al Olimpia. Voy a reestructurar mi situación financiera y voy a apoyar al club con todo. Y inclusive voy a ofrecer más de lo que venía pagando hasta que llegó la pandemia por mi cuota social. Pero le pido una cosa al presidente, que no se dejen engatusar por los empresarios jugadores que trajeron en todos estos años muchos buzones al Olimpia, que costaron mucha plata y aportaron nada, Bruno, absolutamente nada deportivamente, inclusive con vicios muy feos, farristas, no se cuidaban, el cuidado personal invisible, y eso ya no se puede tolerar en el Olimpia. Ya pasamos por esa experiencia, es momento de superar ese tipo de situaciones, Bruno. Eso es lo que yo quería decir, te agradezco la atención y les sigo escuchando. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate con nosotros a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Hola, buenas tardes. Hola.
Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Miguel soy. ¿Qué tal, Miguel? 41-51-730, 41-51-731 los teléfonos. ¿Te escuchamos, Miguel? Bueno, toda reestructuración va a tener siempre sus bajas. Lo importante sería que en un momento dado el expresidente había dicho que cada persona innominada que está en la directiva, que asumía, que firmaba algún contrato, era corresponsable de dicha participación. Yo pido que eso se ejecute, que se haga, y que la persona, a ver, digamos, ABC Cardinal, Bruno, pon la cabeza, firma un contrato con cualquier auspiciante, y el auspiciante está brindando en un momento dado, Bruno no quiere más ese auspiciante, el auspiciante le va a demandar de por sí, pero que el que tiene que hacer la rescisión tiene que ser Bruno, no ABC Cardinal, por más que sea ABC Cardinal el que tenga el contrato. Entonces es hora de que no estoy muy de acuerdo, ¿verdad?, con los mecenas, ¿verdad?, pero es hora de que aquel que asume una responsabilidad directriz que cumpla con su patrimonio personal, sino que no sea nomás dirigente, porque en el Olimpia no es un club de barrio, es un club muy grande, el cual está nos mal acostumbra a todos los hinchas, socios y a todo lo que le seguimos a tener triunfo, y los triunfos se tienen con buena administración, con buen plantel, con buen manejo, pero sobre todo con responsabilidad. No es muy fácil firmar un contrato con un güey corneta, disculpa el término, pero que el güey corneta en el momento dado que le quiere echar, le tenés que pagar, porque firmaste 2 años, le tenés que pagar la totalidad de ese contrato. Esas son las cosas que deben de desaparecer, y aquellos que firmaron, que paguen ellos por esos contratos mal hechos. Gracias, Bruno, te sigo escuchando. Llega el verano y en Electrovan pensamos en vos para esos días de intenso calor y que solo querés estar en la pile. Para acompañarte te traemos el speaker JBL Extreme, resistente al agua, en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes. Ingresa a nuestra web www.electrovan.com.py y echa un vistazo a todos los modelos disponibles o visita una de nuestras 30 sucursales. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor Rum. Yo soy olimpita. Y mi hija, también tengo una hija de 10 años y otro de 12. O sea que su mamá dice que es mi hija. Llegó Genaro Ferreira de Cereda, pero un simplemente trabajador de malezador por Vidor allá. Pero para Olimpita, es como Olimpita, está ahí amigo. Ahora en Taitiave, hace 50.000 guaraníes a colaborar la Olimpia. Porque estamos en como años está y malo sufi. No lo que amigo, pero ya veo Olimpia, no hay que lo que nervios. Ahora lo colabora hasta 50.000 guaraníes. Y que en ese mopa y que toda la. Club Olimpia, Avenida Mariscal López. Hasta luego, señor, muy amable. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Mario, soy olimpista. ¿Cómo te va, Mario? Todo bien, saludo a todos los muchachos de la mesa. Y este presidente me gusta cómo habla, me gusta lo que dice, y creo que con este vamos a pasar al frente. Esa es mi opinión, Bruno. Muy bien. ¿Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom? Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia a la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Yo soy Claudio Jiménez, presidente de Caja Chica, Ciudad del Este, 107.1. Muy bien, excelente. Se gusta, Bruno, con presidente, pues, o sea. Uh-huh. Me gusta su espíritu, creo que vamos a salir adelante.
Y me gustó también ese señor que quiso aportar 50.000. Y yo me propongo a asociarme lo antes posible. Así para colaborar con mi querido Olimpia. Gracias por llamar. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayasadeseguros.com.py. Buenas tardes, hola. Hola. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Todo bien, Bruno. Excelente. Un placer de escuchar tu programación cada mediodía. Hablando de eso, quiero enviarle un saludo. Muchas gracias. Quiero enviarle un saludo al amigo del Uber. Hoy estuve usando ese servicio. Se llama Pánfilo. Don Pánfilo. Un saludo muy especial para él. Nos escucha todos los días al mediodía. Me dijo, infaltable el programa deportivo y también sigo peligro de gol. Ayer estaba mirando, se estaban peleando, me contó detalles inclusive de la programación ayer, así que es cierto lo que me dijo don Pánfilo. Que escucha. Bueno, muchas gracias. ¿Qué querés decir? Yo no soy olimpista, Bruno, pero igual le felicito al señor que está agarrando esa rienda ahora. Pero allá en Guaraní, Bruno, Paraguay, haremos ya arran, jueves técnico, ya arran con Ana y Olimpia. Seragina arreador, faltarían de jugador, puede haber Olimpia años de selección, pero va a haber faltar alrededor, hay técnicos. Yo jugaba y me la jugana, Bruno, porque ahora se va a jugar con la jugula y a jugar a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. A Juan se acuerda 90 minutos y parado dos cacuadas con Mandi Orende. Cuando es la vera, casi todo el día de Corea, todo un vapor, un día, una semana, domingo, jugar fútbol. Para jugar con 7, 8 partidos, torneos relámpagos. Muy bien. Apenas se va a entender que hacer un jugador, torneos, acuerdan, en la Paraguay, yo estoy sacando de capacidad, porque niño en Atuti. Vaya a ver otro país, oye, descargar, y jugar mi tanza. No puede ser, no, Bruno. Eso nomás, y gracias. Gracias, muy interesante. Esto decía Carlos Gamarra, muy fuerte hoy Carlos Alberto Gamarra, ex técnico de la selección paraguaya, ex jugador de la selección paraguaya. Y alguna vez también Anthony puede cometer un error, pero para mí el error vino en la marcación del primer palo. Esta pelota no puede caer ahí. Esta pelota tiene que ser del hombre libre que da el primer palo. Era Tony Zanaglia que estaba en el primer palo. Tony tenía que haber sacado, pero cuando la pelota iba a venir, Tony me salió corriendo. A mí me parece que Tony también puede ser que juegue en Italia, donde quiera jugar, pero me parece que también le falta mucho, no tiene tampoco carácter, parece pecho frío, no se mete en los partidos, no demuestra un carácter que tiene demostrado un futbolista, y principalmente jugando en donde él juega, que es un fútbol donde se marca mucho, hay mucha fricción en el fútbol, no demuestra absolutamente nada, y jugar con él la última vez solamente él adelante, y también me pareció que no era lo correcto porque no tiene mucha velocidad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hola. Sí, ¿se puede salir al aire? Sí, señor, está al aire. ¿Cómo le va? El arquitecto Gustavo Masi te saluda. ¿Cómo te va? Bien. Un poco para hablar de lo que estaba hablando el presidente, ¿verdad? De lo que expresó, ¿verdad? Que realmente es un tema ya conocido, por lo menos por lo que estábamos del otro lado de la vereda, en donde no apoyábamos la aprobación del balance y lo manifestamos en la asamblea. Lo que bien vale en las expresiones de él, y me hago eco y celebro lo que dice, es que con esto él vaya a una auditoría forense, que eso sí sería muy importante, de tal forma a esclarecer todos los hechos ocurridos en los últimos 5 años, porque aquí hay que mirar los últimos 5 años.
No solamente esto que se entregó ahora, no, los últimos 5 años. Y ojalá, porque es la única forma de refundar este club. Porque lo que pasó ahora en el Olimpia no tiene precedente. No tiene precedente. Y ojalá, todos estamos para apoyarle, y ojalá esto se pueda aclarar y para poder salir adelante. Si no, no lo veo. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pichupe Quitadol. Y llegó Movipuja, la subasta inversa, donde la oferta mínima y única gana. Regístrate y participa ingresando a www.movipuja.com. Podés llevarte una notebook HP G7 por 100, 500 y 1000 guaraníes. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Juan Rojas. Respecto a nuestro nuevo presidente, él mencionó que por el año pasado él ingresó a la comisión directiva, ¿verdad? Y en relación a la contratación de Ale, ¿qué grado de participación tuvo él? Eso es lo que hasta ahora mismo me cierra. Cuando Bruno te mencionaba que ya no iban a hacer contrataciones fuera del lugar, y son las mismas expresiones que hoy está mencionando Cardona. Y sin embargo, yo tengo todavía el temor que me traigan algún paquete como el que trajeron en su momento y llevan con el mismo discurso. Creo que también Dani estaba con la duda y no le terminó de cerrar la respuesta de Cardona respecto a qué diferencia es la que tenían con Brunote como para que él tenga que irse para que esté todo en paz. A mí pues, escuchando todo lo que escucho hasta aquí en Arenal, no me termina de cerrar qué problemas había. De por ahí no quieren ventilarlo, ¿verdad? Pero de que no nos cierra, no nos cierra. Y bueno, de todas maneras vamos a estar apoyando como siempre y estando al día como socios que somos, ¿verdad? Adelante, Olimpia. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad, 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100 y de esa máximo respalda su inversión. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Bruno. ¿Cómo le va, señor? Sí, yo soy un olimpista también, que estoy escuchando lo que dice la gente y también estoy de acuerdo con el nuevo presidente, que todos los olimpistas cooperemos, que pongamos nuestro granito de arena y que los plagueones que quieren buscar rencilla que se queden de lado, porque solamente unidos podemos salvar a este más grande de Paraguay, que es el Olimpia, uno de los más grandes de Sudamérica, así es que fuerza Olimpia para todos. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Para estar listos de cara al mañana, ponemos las herramientas de ferretería correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Petersen, encontrá Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Estamos con el oyente. Está don Oscar Ortega. Don Oscar, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno, y a tu amable audiencia, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, contanos, don Oscar, por favor. Iremos haciendo un recorrido con los diferentes candidatos. Claro está con el oficialismo también, con Juan José Zapag, con los opositores. Pero contanos un poquitito cómo está marchando en estos momentos la campaña. Ya tomaron decisiones concretas con respecto a nombres que van a trabajar en caso de que ustedes ejerzan la presidencia del club, don Oscar. Sí, la campaña sigue intensa por ambos movimientos, por todos los movimientos que estamos ocurriendo de la parte de la oposición, de la parte nuestra. La semana pasada estuvimos por una gira por el interior, estuvimos por Encarnación, por Ciudad del Este, presentando nuestros proyectos y escuchando las inquietudes de los socios, ¿verdad? Y acá también seguimos esta semana una serie de reuniones. Ayer, como habrá visto en nuestras redes sociales,
recibimos la visita del amigo Gauchiño, que se suma a este proyecto, y hoy tenemos una pausa en las reuniones por tema del partido de Paraguay, pero mañana nuevamente volvemos a hacer las reuniones en Lambaré, en Roberto de Petit, y seguimos reuniéndonos con los socios y simpatizantes del Ciclón de Rivero. Así es. Dani, don Óscar Ortega. ¿Qué importancia va a tener el tema del director deportivo? Porque veo que en la oposición están colocando figuras, ¿no? Lo hizo Ullón con Guti y ahora ustedes con lo de Gauchiño. Sí, Dani, buenos días. El amigo Gauchiño viene para asesorarnos en la parte deportiva, no viene como gerente deportivo, ¿verdad? Viene con el título de asesor deportivo. Él llegó de ayer justamente y tuvimos una cena a la noche entre varios simpatizantes del movimiento, unas 20 personas más o menos. Todavía no hemos tenido una charla así casi íntima, digamos, con él, el candidato de la sociedad y yo y los referentes. Pero hoy yo le recibo a mi oficina a las tipo 3:30 para ir profundizando y avanzando en qué área nos puede ser más útil, ¿verdad? La idea es que se suma al equipo, evidentemente, pero justamente la posición de un técnico que no creemos todos hacerle jugar a los mejores jugadores en el mejor puesto que pueda rendir, ¿verdad? Don Orca, ¿hay posibilidad de unir a la oposición? Posibilidades siempre hay, Bruno. ¿A qué costo es el tema? ¿A qué te referís? Todos hablan de unión, de unidad, que suena muy lindo, muy romántico, muy lírico, pero justamente si yo quiero unirme, tengo que resignar ciertas cosas, ¿verdad? No es que yo me quiero unir contigo y yo voy a ser presidente y vos te quedas con el resto. Hay que sentarnos a hablar como personas mayores, adultas, poniendo a Cerro Porteño en primer lugar. Y bueno, a partir de ahí, el mejor posicionado tal vez tiene que encabezar la lista, ¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos, sinceramente. Ahora, don Óscar, o sea, lo que básicamente los otros de la oposición te piden es la presidencia y ustedes no quieren ceder la presidencia. No. De hecho, que tuvimos ya reuniones anteriormente, hace 3 meses anteriores a este, y yo me reuní hace 15 días con el amigo Roberto Recalde. Hemos decidido cada uno hacer su campaña por su lista, ¿verdad? Por su movimiento. ¿Hace 15 días? Hace 15 días. Ajá. Hace 15 días me reuní con él. La semana pasada estuvimos intercambiando mensajes de WhatsApp. Después yo le llamé, me llamó, estuvimos hablando. Hay un canal abierto, lo que te quiero decir, que no está cerrado para nadie. También, como habrá visto, un amigo yo nos invitó a su presentación de su candidatura. Nos fuimos con el primer anillo y estuvimos ahí. Estamos en canal abierto entre todos. La unidad es necesaria, no es urgente, pero yo creo que tenemos que pasar por eso para tratar de llegar a la presidencia, ¿verdad? Evidentemente que divididos nosotros mismos nos estamos matando, pero justamente tenemos que perseguir la unión. Es una utopía, pero tenemos que perseguirla. Claro, no, es que yo mirando desde arriba, evidentemente no, solos no, o sea, a ver, separados no van a llegar, o sea, vos por tu lado con o el propio Recalde o el propio Ullón, porque Zapaga está muy fuerte. Mira que Zapaga ahora lo trajo a Petengil de su lado, y Petengil es un referente importante en Cerro Porteño, quiera o no, ¿verdad? Para ustedes en este caso, hizo una movida. Él en estos momentos tiene el club, él tiene el control. Si Cerro sale campeón, no sé si ustedes eso también lo han cuantificado, lo han valorado. El tema de Jan, y yo no sé, te pregunto, ¿con el oficialismo es imposible congeniar algo? ¿O solamente con la oposición? Bueno, son varias preguntas. Sí, cuantificamos perfectamente el valor que tiene para el cerrista Zapaga, Petengil. Evidentemente le sigue tocando todavía la fibra más íntima del corazón de algunos cerristas, ¿verdad? Pero nosotros sí hemos decidido emprender tratar de hacer nuevas las cosas en Cerro Porteño por el camino de la oposición, es porque justamente queremos a un cerro distinto, a un cerro campeón cada año, a un cerro buscando su primera Copa Internacional, ya sea Sudamericana o Libertadores. Queremos entrar a ganarla, no solamente a participar como cada año.
Y queremos un cerro distinto, evidentemente. Queremos un cerro fuertemente en lo social, pasar de los 8.500 socios que hoy están activos, pasar a 40.000, a 50.000. Queremos verle al socio como un amigo, no queremos verle como un enemigo, no queremos verle como que ese socio te pueda crear problemas el día de mañana. Queremos abrir la puerta del club, queremos que sea realmente vuelva a ser el club del pueblo, en la parte del social, a tener una pileta, un quincho para el socio vitalicio, para que se vaya a comer un asadito, unos chorizos, para poder jugar truco. Queremos abrir el club y hoy por hoy eso no tenemos. Yo siempre digo en mis reuniones donde voy, el año pasado yo recibí mi carnet de socio vitalicio. Me fui 1 de octubre y me quise quitar una selfie por lo menos en la nueva olla y no me dejaron. No me permitieron. ¿Y por qué? Le pregunté. Soy socio vitalicio, estoy recibiendo ese carnecito, estoy muy feliz, estoy contento, estoy pagando 30 años y por lo menos eso quiero. Y no se puede por orden superior. Y no puede ser. El club no es el socio entonces y está secuestrado lastimosamente por una familia, ¿verdad? Y yo creo que eso no puede ser, no debe ser así. El club es el pueblo. Entonces descartás totalmente cualquier tipo de acercamiento con Zapag. Yo no descarto nada, Bruno. Pero está secuestrado el club por los Zapag, me está diciendo. Claro. ¿Y te vas a unir a un secuestrador después? No, la apertura no va a ir por nosotros no vamos a dar ese primer paso, si él lo da, y vamos, veremos, hablaremos entre todos los candidatos de la oposición, nos uniremos y yo convoco a una unión entre todos los cerristas que queremos al club ver lo mejor, ¿verdad? Hagamos una reunión entre todos y depongamos intereses personales, pongamos nuestros proyectos sobre la mesa y ahí caminamos todos juntos. Eso es lo que yo propongo. Dani, ¿te queda claro lo que él le está diciendo? Sí, pero yo iría al tema de la fecha. ¿Qué fechas se ponen como tope para unificar listas? Y el TEI todavía ni siquiera está reglamentando, no está todavía diciendo el reglamento, todavía no se marcó bien la cancha. Tenemos vagamente que puede ser la elección del 29 o 22 de enero, y creo que 25 días antes ya tenemos algo más preparado, ¿verdad? La unión, como dije, no es urgente, pero sí, debemos empezar a dar pequeños pasos ya en pos de eso. O sea, lo único concreto que tienen, Oscar, es que la asamblea se va a realizar en la segunda quincena de enero y que 45 días antes de la fecha de la asamblea ya tienen que presentar listas. Así mismo es. ¿Y cuánto tiempo antes de la presentación de la lista, allí en ese canal abierto entre los opositores, creen conveniente presentar si es que llegan a una unificación o simplificación de la oposición de la actualidad? Hay varios temas que tenemos que todavía definir, Daniel. Está el tema de la impugnación probable o no del señor alcalde. Yo le manifesté eso en la reunión que tuve con él. Él dice estar 99.9% seguro que no se lo va a impugnar. Pero ese 1% todavía, 0.1%, no es 100% obviamente, pero justamente yo quedé con él en que volveríamos a hablar. Nos reuniremos cada semana si quiere, pero mientras que no tenga un papel certificado donde avale que no será impugnado, no podemos correr, digamos, juntos esta misma carrera. Pero, como te digo, está abierta el canal abierto, están las intenciones de unirnos. Acordate lo que le pasó a Lucio Maldonado. Justamente, Bruno. Le presentaron una lista de proponentes que no existían y le hicieron firmar así bajo confianza, me dijeron alguna vez, y yo creo que vos recordarás también. Totalmente. Y se tuvo que bajar. En mi equipo y en el equipo de Recalde hay muchas personas que vivieron por esa dolorosa impugnación, ¿verdad? Y justamente no queremos repetir los errores del pasado. Queremos construir esto, pero justamente sobre los errores del pasado, corregirlos y ir para adelante. No queremos volver a pasar por eso, evidentemente. Eso es así. Acá me preguntan por WhatsApp que vos sos una persona, un empresario connotado, reconocido, pero ¿cómo harías una unión con personas que tienen, no sé si decir de dudosa reputación o pasado? ¿Eso lo evaluaste? Sí, ya lo evaluamos con el equipo y son riesgos que debemos correr o no, ¿verdad? Justamente dado el momento, tenemos que sentarnos a la mesa si él va a integrar o no alguna lista de algún candidato sospechoso y tenemos que eliminar. Así mismo es, si la unidad corre riesgo por ABC candidato
debemos eliminar ese problema. ¿Chiqui Arce te gusta? Me gusta. Debemos continuar con el proceso. O sea, si ustedes llegan a, si Ortega llega a la presidencia, Chiqui continuaría, o le van a proponer que continúe. Le vamos a proponer la continuidad totalmente. Apoyamos su trabajo, veo que está haciendo bien las cosas, con mejores refuerzos. Yo creo que se puede llegar a tener un mejor equipo todavía. Y pagando a los jugadores pagando el sueldo puntualmente, ¿verdad? No con 4 meses de atraso. ¿Zapac nunca te llamó? No, nunca. ¿Pensás que te ningunea? No. No sé qué pasa por su cabeza. No, obviamente no soy dueño de eso, pero justamente siempre él se refiere a los candidatos con adjetivos no muy apropiados, ¿verdad? Pero yo también me siento que él se refiere a mi persona cuando dice que hay también personas trabajadoras y personas guapas. Ahí yo me siento identificado. Sí, pero tenerlo de Zapac, acá hablando de la oposición fue durísimo. No quiere dejar no le va a entregar o no va a dejar el club a gente. Fue durísimo fue Zapac. Dijo que gente quiere utilizar como trampolín político. Después habló gente que desbolsilló, desvalijó, algo así fue que dijo. Instituciones públicas. Y después habló de esa parte de trabajador, de gente trabajadora. Ahí vos te sentís identificado, ¿no, Oscar? Yo no me creo oportunista, no me creo con ambiciones políticas, no creo haber vaciado nada, y me creo trabajador y me creo guapo, así es. Ajá. O sea que vos dentro de las declaraciones de esa parte tomás por aludido en esa parte. Totalmente, así mismo, señor. Bueno. Le agradezco el concepto. Le agradezco, Juan José. Sí, señor. Bueno, ¿y qué sabe? ¿Que ¿Está tranquilo el presidente de Cerro o tiene miedo, tiene temor? No sabría decirte eso, Bruno, pero... No sabes tampoco. No. 1 de noviembre fue que habló acá Juan José, sí. No queremos que Cerro se funda, se eche a perder. No queremos Cerro Porteño para gente que no tiene ni idea de lo que es manejar fútbol y que nunca manejó y no va a manejar fácilmente. Tampoco queremos gente que a través del fútbol busque catapultarse a la arena política, ¿verdad? Que es algo que ocurre mucho aquí en el mundo entero. Uh-huh. Entonces, tampoco queremos gente que no tenga medios para financiar el club cuando lo necesita casi siempre. O sea, de Cerro nadie va a vivir. Los que creen que van a ir de Cerro y que Cerro es sustentable están equivocados. Uh-huh. Todo eso está en nuestra mente y sabemos que el cerrista tampoco va a permitir que nadie venga a destruir el club en 3, 4, 5 meses, ¿verdad? Y que después salgan todos corriendo, porque eso es lo que puede ocurrir en Cerro. Nadie puede manejar el taquito. De taquito Cerro no se maneja. De taquito van a llevar a la quiebra del club. Eso van a hacer. Acordate lo que te digo. En 3 meses van a la quiebra. No aguantan 3 meses. En 3 meses tienen que poner $2,5 millones de dólares, un poco más. ¿De dónde creen que van a sacar? Y más cuando termine el campeonato y ya de temporada. ¿Vos tenés esos 2,5, 3 de entrada ya, don Oscarón? Tenemos, sí, señor. Mucho se habla, Bruno, de la billetera gruesa, gorda, lo que quieran. Yo soy consciente de que se necesita recursos, eso es más evidente y lo tenemos. Pero yo también apunto a la gestión. Todos hablan de la billetera gruesa, pero nadie habla de lo mal que se administra el club, ¿verdad? El Club Cerro Porteño es un club que recibe tranquilamente entre 10 a 15 millones de dólares por año. O sea, no es un club quebrado, es un club que recibe sus ingresos normalmente y haciendo actividades o generando recursos puede ser todavía más importante en lo económico. Eso es evidente. Ahí en Cerro Porteño hay mala gestión, no hay escasez de recursos. Eso es el problema de Cerro. Mira, me quedo con tus frases entonces. La oposición no está cerrada, la cuestión está del diálogo. Decís que el club hoy está secuestrado por una familia. Contaste esta anécdota de la selfie que quería sacarte. Bueno, ¿querés agregar algo más, don Oscar, que no te consultamos, no te preguntamos que consideres importante? Nada, querido Bruno, gracias por el espacio de siempre y bueno, seguimos nosotros luchando, haciendo nuestra campaña para poner a Cerro Porteño en primer lugar. Tenemos reuniones, como te dije, en estos días y estamos abiertos siempre a recibir las sugerencias, lo que
queremos todo un Cerro Porteño, verle siempre, verle campeón, y queremos verle en el sitial que se merece realmente. No queremos solamente ganar campeonato cada 4 o 5 años, queremos ganar cada año un torneo, las formativas. Hace rato dejamos de ser los papás, digamos, en las categorías menores. Queremos que sea justamente ganar todas las divisiones donde juguemos, todos los partidos, ya sean Libertadores, femenina, futsal. Ni siquiera tenemos una cancha de futsal donde practicar y somos los referentes del futsal paraguayo y cosas así que se puede hacer y deben mejorarse en Cerro Porteño. Gracias por el espacio, Bruno, y buenos días. Un abrazo. Óscar Ortega, Cerro en primer lugar, candidato a la vicepresidencia. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y te hacemos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuerte Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero, amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Pechu nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Tenemos que hablar de la selección. Qué raro, ¿no? Todo esto, porque hoy juega la selección por las eliminatorias, Dani. Sí. Pero y hemos hablado más de cualquier otra cosa, o sea, digo, no de cualquier otra cosa, pero de Olimpia, Cerro. Sí, pero me parece que es un fiel retrato de cómo está la selección por un lado, que no entusiasma. Hablamos con un referente y ha descrito como pecho frío, o sea, viste esos términos que son más de redes, de hincha. No, o fuerte, Gamara, fuerte. Claro. Fuerte. Y por otro lado, tampoco es moco de pavo que hable el nuevo presidente del Olimpia, dejando algunas cuestiones para interpretar. Y bueno, lo que acaba de ser también una de las caras visibles. Fíjate, porque hoy en día, o sea, en política, más allá del cargo, también es la visibilidad. Porque está, por ejemplo, una chapa donde el vicepresidente tiene más fuerza que el candidato a presidente, en lo que es la dupla Ojeda-Ortega. Sí. Y yo creo que abiertamente ya dicen, o sea, hay una clara aceptación de que ir divididos es un certificado de función. Por eso le preguntaba también el tema de los plazos, porque mira que falta muy poco en comparación a primero establecer una fecha, luego hacer el conteo reversivo de los 45 días y luego cada uno echar sus cartas. Por eso él recordaba, mira que sobre Recalde, como el tema de las tarjetas amarillas o el doble fichaje, mira que hay un 0,1%. La vez pasada Ullón cuando dice, miren que los únicos integrantes del TEI que no son del oficialismo son de mi agrupación. Entonces cada uno va a estar barajando lo suyo. Por eso me parece que hablan las claras un poco de la dinámica que ha tenido el programa, porque sí, en otras épocas nos estaríamos llenando la boca de la selección, que cambia más de medio equipo, pero tampoco es que se vea algo muy revolucionario. Cuando lo que discutíamos acá, y vos le consultaste a Carlos, y el Colorado también te dijo, no, yo en cancha vi claramente que fue una orden del técnico, pararse como se pararon,
y me parece que habla las claras. Cuando vos le decías al colega colombiano, pero ustedes están bien. No, o sea, nosotros estamos peor que ellos, que es otra cosa, para lo que va a ser el duelo de esta noche a las 8 para nosotros. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC, además juegos de baño Fiori de origen americano, con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos Sanitarios. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfrutar y compartir Light Holanda, la marca Lacta número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borocuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron, Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. 5 sucursales, Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Para los que se prenden ahora, vamos a la programación de las eliminatorias y lo de Carlos Alberto Gamarra, que nos sorprendió, ¿verdad? Nos sorprendió a todos por lo que dijo cuando hablábamos de la jugada puntual del gol que recibió Paraguay, porque habíamos debatido antes de si era gol en contra, gol de Alexis Sánchez. ¿Quién tuvo más culpa? Si fue Anthony, si fue... No, inclusive Tony. el informe del árbitro, el informe de... ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Cerra la puerta un ratito, por favor. Bolivia-Uruguay a las 5 de la tarde. Bolivia-Uruguay a las 5 de la tarde. Venezuela-Perú a las 18. Colombia-Paraguay a las 20. Argentina-Brasil a las 20:30. Y Chile-Ecuador a las 21:15. ¿Qué decía Carlos Alberto Gamarra? Lo que a mí me pareció un poco raro fue su planteamiento. Yo no sé si me equivoco, pero para mí jugó un 4-1-4-1, ¿eh? Ah, o sea, vos estás con la línea de Chun que él fue, ¿cómo se llama? ¿Conservador? No, para mí esperó mucho. Para mí, desde que comenzó el partido, comenzó a esperar bastante. Mucho esperó. Y después también un cambio que no me gustó fue que era el momento en donde él también tenía que arriesgarle a sacar la roja y tenía que haber jugado con 3 zagueros, ya con 3 centrales. Sí, eso sí puede ser. Más jugar. No, a Romero también lo tuvo mucho tiempo en la cancha. Sí, lo tuvo mucho tiempo y yo siempre fui defensor de ese muchacho porque me gusta la actitud siempre que tiene dentro de la cancha, porque demasiado se notaba la diferencia de actitud que tenía con su compañero anteriormente cuando estaba teniendo club, estaba jugando, pero ahora se nota que llega muchas veces a destiempo en el balón, es por la falta de fútbol que está teniendo. Y alguna vez también Anthony puede cometer un error, pero para mí el error vino en la marcación del primer palo. Esta pelota no puede caer ahí. Esta pelota tiene que ser del hombre libre que va al primer palo. O sea, era Tony Sanabria que estaba en el primer palo. Tony tenía que haber sacado, pero cuando la pelota iba a venir, Tony ya salió corriendo. A mí me parece que Tony también puede ser que juegue en Italia, Tony quiera jugar, pero me parece que también le falta mucho, no tiene tampoco carácter, parece pecho frío, no se mete en los partidos, no demuestra un carácter que tiene demostrado un futbolista, y principalmente jugando en donde él juega, que es un fútbol donde se marca mucho, hay mucha fricción en el fútbol, no demuestra absolutamente nada, y jugar con él la última vez solamente él adelante, y también me pareció que no era lo correcto, porque el Torino tiene mucha velocidad. Yo no sé si le hace mal también a esta generación el haber crecido todos juntos, el haber todo el mundo salido para afuera juntos, el ganar mucho dinero de joven y no haber el respeto entre ellos, pero algo debe haber, porque no puede ser que no haya un líder.
tiene que haber líderes siempre. Hasta en donde ustedes trabajan tienen su líder, donde nosotros estamos tenemos un líder siempre. Siempre hay gente que es el que se le escucha más y el que lleva adelante. Creo que en esa selección, habiendo 30, 35, 40 jugadores convocados, que no encuentre un líder que lleve a ese equipo adelante, porque este momento es donde tiene que aparecer el carácter y la rebeldía del jugador. ¿No pensás, Carlos, que a esta altura ya es un tema de actitud de los jugadores? Porque se cambió de técnico y no hubo reacción otra vez acá jugando en casa. Y yo creo que ya es más la actitud, porque yo estuve también en el estadio ante Chile y se nota que están muy mal los jugadores, psicológicamente muy mal, o no sé si es otro problema, porque no podés jugar un partido en donde estás perdiendo y estás haciendo toquecito y toquecito frente a tu arco. Yo creo que uno tiene que ser con más carácter, con más fuerza. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua es calidad irrepetible. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Luxor, Quality for Life. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Tata Martino es tendencia en estos momentos. Muy criticado en la selección mexicana. Ya lo saluda Gerardo. Gerardo Martino señala que no va a renunciar a la selección mexicana a través de Medio Tiempo. ¿Por qué se critica tanto a Gerardo Martino y el Tri solamente ha perdido un partido en las eliminatorias? Es el primer partido que perdemos en eliminatorias y el equipo sigue estando arriba. Solo perdimos la punta por diferencia de goles, dice Gerardo Martino. El Tri debería preocuparse si pierde en Canadá. El hartazgo contra el Tata Martino viene de los 3 partidos ante Estados Unidos. A Gerardo Martino no le estamos pidiendo que gane la Copa del Mundo, pero sí que haga diferentes cosas, dice un periodista, por ejemplo, de Fox México. Y otro nombre que aparece como tendencia es Giovanessi. ¿Por qué? Porque el corredor de Fórmula 1 fue comunicado que no va a continuar en Alfa Romeo, en la Fórmula 1, y que va a desembarcar un piloto chino, Zhou. Entonces, ¿qué pasó? Él, en su cuenta de redes sociales, escribió lo siguiente: con una foto de niño subido a un auto de juguete de Ferrari,
puso, la F1 es emoción, talento, coches, riesgo, velocidad, pero cuando el dinero gobierna, puede ser despiadado. Creo en la sorpresa de un resultado inesperado, de grandes o pequeñas victorias conseguidas, gracias al compromiso de uno. Si esta fue mi primera foto en una F1, la última aún debe tomarse. Y es tendencia porque, ¿qué es lo que dicen? Que Alfa Romeo lo lleva al chino por el gran mercado que conlleva eso de tener un chino por primera vez en la historia. Un piloto de Fórmula 1 que va a correr un chino, ¿verdad? No, pues se nota que está muy activo en el tema de deporte motor. A mí ese... Ni me apareció el tema del bueno, discúlpame, Chulo, por favor. No, así con todos los lujos de Italia. No, lo de Italia, ese es otro tema, el tema de las eliminatorias europeas. Pero para cerrar hoy en zona de repechaje, perdón Dani, hoy en zona de repechaje, Países Bajos, Holanda, ¿verdad? A mí me cuesta todavía ese tema de Países Bajos, pero bueno, son los... Decía Holanda y algunos más o menos se quieren pegar un tiro, más o menos lo de ahora, los jóvenes. Pero el país de Italia, Portugal. No, pero Países Bajos repechaje. ¿El Países Bajos no está? No. ¿Quién está? No, Países Bajos juega hoy, ¿verdad? Claro, podría caer porque no le pudieron ganar en el último partido, creo que va a Macedonia. Pero hay como 15, 16 selecciones y hay solamente 3 cupos a Copa del Mundo. No, son 12 cupos para 3 tickets al Mundial. O sea, 12 equipos van a jugar el repechaje. Y bueno, pero hacemos la lista. En la lista ahí vas a encontrar Italia. Suecia vas a encontrar Portugal. Suecia, Portugal. Sí. Ucrania. Sí. Vas a encontrar Turquía. Te estoy diciendo en memoria porque esta mañana estuve leyendo. O sea, pero son selecciones que... Turquía, Noruega y Países Bajos. De allí va a salir uno que va a ir directo al Mundial. Y el otro va a ir al repechaje, y el otro va a quedar eliminado. Cito lo de Noruega porque viste que hoy en día el fútbol de selección, la gente en realidad sigue a la estrella. Vos decís Noruega y Haaland, vos decís Polonia que está en repechaje, Lewandowski. Entonces, pasa. Pero lo de Italia sí es... Italia es... Lo que en zona de repechaje, no sé. Lo que pasa es que a Italia le pasa factura lo del combo de septiembre, donde no pudieron hacer lo suyo, y lo último, no lo de Jorginho, que no pudo meter su penal contra Suiza, y lo que vos leías lo del Tata, porque ayer le hacen la pregunta directa, le dice si no piensa renunciar. ¿Ah, sí? Y él dice, no, yo no pienso renunciar, porque, y lo que leíste... Pero sí, lo que pasa es que en menos de un año perdió los 3 partidos contra Estados Unidos. Y más acá dice Estados Unidos no es poca cosa, es muy buen equipo, dice Luis María. Es que Estados Unidos, hoy Estados Unidos jugando la eliminatoria sudamericana, estaría para mí tercero, detrás de Brasil y Argentina. Por eso cuando no te falta que, no, ¿qué es lo que saben jugar estos Yankees? Y mira quiénes son los que juegan allí, ¿verdad? Y además son jóvenes. Yo cuando veía ese partido en Cincinnati, porque el gol lo marca Pulisic, hombre del Chelsea. Inclusive hay una dedicatoria, porque puso una frase de una canción de Michael Jackson por lo que había declarado el Memo Ochoa, cuando dijo, Memo dijo, Estados Unidos es un equipo que se mira a nosotros como espejo, porque siempre quiere igualarnos. Hace el gol Pulisic, y debajo la camiseta decía Men on the Mirror, que es uno de los temas de Michael Jackson, viendo el hombre en el espejo, que era un poco una dedicatoria a Ochoa y compañía. Pero voy nomás, el que hace el centro es Tim Weah, el hijo del gran jugador de París, de Milan. Y ese fue el jugador que nos había hecho un gran partido en el Mundial de Sub-17. Ese jugador ahora está en la mayor. Nosotros todavía seguimos dependiendo de los mismos de siempre, entonces para dimensionar. Y es cierto, y en México hoy están hablando que si por allí ellos pierden contra Canadá, otra selección que está muy bien, con Alfonso Davies a la cabeza, y gana Panamá su partido, México cerraría el año en zona de repechaje. Y por eso las críticas. Fíjate que había gente que inclusive extrañaba a Juan Carlos Osorio por lo que está pasando ahora con el Tata Martino.
Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Llama al 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón e irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Llama al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Con todos, Bruno. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Gerardo, ¿cómo te va Móvil Personal? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos para la audiencia. Para hablar de Guaraní, se viene la fecha 16 para el Indio, donde va a ser de local el sábado a las 19:30 horas, recibe a River. Y prácticamente el equipo no sufrirá variantes con relación a lo que había presentado últimamente el equipo de Fernando Jubero. Trabaja intensamente, hoy lo hizo nuevamente en el Comité Olímpico a partir de las 8 de la mañana, que se extendió hasta las 11 aproximadamente, donde insistió mucho en fútbol táctico en espacio reducido. Gaspar Sergio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez, Josué Colman, Fernández Ebre, José Florentini y el Piru Contreras. Alfio Oviedo, Fernando Fernández, el equipo que viene ensayando, esperando la fecha 16 ante River en Dos Bocas, 19:30 horas por parte del aborigen, Bruno. Gracias, Gerardo, un abrazo. Hasta luego, señor, un abrazo. Adiós, nos vamos, buenas tardes, gracias, Dani, volvemos a las 19, ¿está bien? Así será. Con el fútbol. Hermano querido, volvemos para el partido, Claro, con Federico, claro, con todos los compañeros. claro. Fuerza, vamos. Claro. Con la previa de Paraguay versus Colombia. Vamos, dale. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Pastilla anticovid ya estaría a la venta dentro de 15 días. La titular de Dinavisa, María Antonieta Gamarra, confirmó este martes que dentro de 15 días ya estaría a la venta en Paraguay la pastilla anticovid Molnupiravir. Según indicó, esta semana podrían otorgar la autorización del registro del uso de emergencia del antiviral a Quinfa e Indufar, los dos laboratorios que solicitaron el permiso. Agregó que aún desconoce el precio al que será comercializado el antiviral, pues indicó que se está definiendo la dosificación. Lo que pasa en el mundo. 82% de los casos de COVID-19 en Perú se detectan en personas no vacunadas. Las autoridades sanitarias de Perú informaron que el 82% de los casos positivos de la COVID-19 detectados en el país mediante pruebas moleculares se presentan en personas que no están vacunadas o solo han recibido una dosis. El 18% de los casos restantes se detectan en personas que tienen las dos dosis. El reporte, con la información del actual impacto de la pandemia en el país, conocido como mapa de calor, detalló que la mayoría de los infectados tiene entre 30 y 59 años de edad. Temperatura en Asunción 31 grados.
Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domanicki y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Periodísticamente, vos sabés por dónde pasan las noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces.